Ok, bien. Bueno, ya estamos en este último discipulado del mes de junio, martes 28. Así es que vamos a darle gracias a Dios por una oportunidad más que tenemos de estar aquí reunidos como hermanos, ¿no? Davis, regálanos una oración, estimado Davis. Bueno, buenas noches hermanos a todos. Eh, Señor, te damos las gracias por esta oportunidad que nos provees el día de hoy para reunirnos, Señor Jesús, en torno a su presencia, Señor Jesús, y con el propósito, Señor, de edificarnos, Señor Jesús, unos a otros, como hermanos que somos, Señor, y te pedimos, Señor Jesús, que nos llenes, Señor Jesús, en esta noche más de tu presencia, Señor, y que todo lo que hagamos, Señor Jesús, y todo lo que venga de parte suya, Señor Jesús, por medio de el que vaya a exponer la palabra, Señor Jesús, que sea de mucha edificación para cada uno de nosotros, Señor Jesús, y que vivamos, Señor, y que podamos también ponerla en práctica, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad y los hermanos que faltan de conectarse, Señor, te pedimos para que les ayudes, para que pronto puedan conectarse. Te damos las gracias, Señor, por esta noche y por esta oportunidad. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Muchas gracias, Davis. Bueno, vamos a estar hoy tocando Amén. un tema. Había arrancado yo con la idea de que escudriñáramos una de las cartas de Pablo, que es la carta de Filemón, que es, por cierto, uno de los libros más cortos de la Biblia que hay, porque tiene un capítulo. ¿Qué otro libro de la Biblia a usted le suena que tiene un solo capítulo? La de Judas. Judas también tiene un solo capítulo, ¿no? Entonces son libros cortos, pero bueno, el tema que trata Filemón, pues se prestaba para otro tema más amplio, entonces quise más bien que arrancáramos con esos dos temas y al final yo creo que sí nos da tiempo, porque la carta es corta y es muy fácil de entender y la intencionalidad de Pablo al escribirla, pues es clara, ¿no? Entonces vamos a estar hablando hoy sobre, digamos, lo que es el proceso de la restauración, pero lo que debe haber antes de la restauración, que es todo un proceso de conversión, ¿no? Entonces, esta enseñanza se llama así, la conversión como antesala de la restauración. Y es importante que manejemos eso, y digamos, ya que todos estamos aquí en confianza, porque, bueno, íbamos a ingresar a otra gente que está apenas, no sé si han visto en el chat que hemos estado incorporando algunas personas nuevas que están llegando a la iglesia, gente que viene golpeadita, gente que anda en busca de restauración y anda en busca. Entonces, tenemos que estar preparados todos como iglesia para eso, ¿no? Porque, bueno, a mí a veces me queda muy complicado, a veces me quedo al final conversando con uno, con otro, pero cualquiera de nosotros, y más que todos los que nos discipulamos, porque acuerden que a más conocimiento, pues más responsabilidad, ¿no? Y al que más se le da, más se le pide. Entonces, cualquiera debería estar en capacidad de poder dar un consejo, de poder, digamos, orientar en ese proceso de lo que es la conversión y de lo que es la restauración, ¿no? Porque hay mucha gente que quiere restaurarse, pero creen que eso es un proceso de la noche a la mañana y creen que eso es como por arte de magia, ¿no? Pero bueno, voy a compartirles, voy a quitar la pantalla, la cámara porque es que el internet molesta, ¿no? Voy a esperar que no me despegue. Bueno, ahorita no veo. Ok, voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si la ven, ¿no? ¿Todo ven? Sí. Amén, amén. Ok, bueno, Sí, como les decía, vamos a hablar de la conversión como antesala de la restauración. Más adelante les voy a preguntar por qué ese título, ¿no? Y para que ustedes me orienten y me digan por qué creen, vayan pensándolo, por qué creen que la conversión es la antesala de la restauración. Pero bueno, antes de llegar allá, nada más comentemos un poco sobre la conversión y después un poco sobre la restauración, porque la conversión pues es la antesala de la restauración. Y cuando lleguemos ya a la restauración, y utilizando ejemplos bíblicos y todo eso, después vamos y leemos la carta de Filemón y podemos aplicar o ver cómo se aplica todo lo que vayamos a ver aquí, tanto en la parte de conversión como en la parte de restauración. Bueno, varias veces ustedes me han escuchado a mí en la iglesia que hago énfasis en eso, ¿no? Que los mensajes
generalmente los mensajes que son de la palabra, obviamente si son de la palabra es porque vienen de Dios, pues siempre tienen una intencionalidad, ¿no? Porque hay un mensaje, independiente del objetivo, el propósito con el que se haga el mensaje. Ustedes saben que hay mensajes de exhortación, hay mensajes que son evangelísticos, hay mensajes que son doctrinales propiamente, aunque obviamente todo reposa sobre la doctrina, pero bueno, hay mensajes que tienen diferentes finalidades, pero el objetivo principal es que uno pueda marcar qué tan diferentes somos ahora que estamos en el cristianismo y en qué nivel estamos. O sea, acuerden la pregunta aquella, ¿dónde estás? Y todo lo que ya ustedes saben, que lo voy a pasar muy rápido porque ya lo han escuchado varias veces, ¿no? El que uno se pueda pesar en la balanza de Dios, que uno sepa qué es uno dentro del cuerpo de Cristo, si uno realmente es un hijo de Dios, si somos hermanos de Jesucristo, si somos siervos, si somos discípulos, si somos amigos, no sé. Cada uno tiene que pesarse realmente cuál es su nivel de cristianismo. Acuérdense que hay muchos tipos de cristianos, ¿no? Alguna vez lo vimos, eh, al Señor una vez, a sus primeros dos discípulos les preguntó qué es lo que buscan, ¿no? Porque hay gente que siempre anda buscando cosas, pero bueno, hay diferentes tipos de cristianos y hay diferentes tipos de oyentes para las enseñanzas, pero eso es lo que debería buscar los mensajes de la palabra, ¿no? O sea, que nosotros podamos examinarnos y saber básicamente si estamos o no marcando la diferencia, que deberíamos marcarla porque es una de las expectativas que el Señor tiene para su pueblo, ¿no? Que sea un pueblo particular, un pueblo diferente, ¿no? Que nosotros no nos conformemos con ser simplemente hijos de Dios, sino que tomemos la sabia decisión de ser cristianos, ¿no? Porque acuerde que un hijo de Dios, pues es todo aquel que le ha entregado su vida al Señor, porque dice la palabra que el que lo recibe, pues le da la potestad de ser llamado hijo de Dios, pero ser un cristiano con el buen sentido de la palabra, porque cualquiera podría decir, pastor, pero ¿cómo así? Yo he leído que el que le entrega, el que recibe el Espíritu de Cristo ya es cristiano. Sí, pero es lo que hay cristianos carnales y todo ese asunto, ¿no? Entonces, más que todos son hijos de Dios. Y ser cristiano, pues ya esa categoría es cuando uno ya tiene la mente de Cristo, ¿no? ¿Cuál es el versículo que dice que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Alguien sabe? Que son, o sea, no es que uno se tenga que usted diga, pastor, y es tan importante uno aprenderse, pero no, hay versículos que uno de tanto repetirlos, vieran que le voy a contar ese, no es un secreto. A veces uno le cuesta como aprenderse versículos, ¿no? O sea, por ejemplo, Juan 3:3, que habla, ya uno sabe que habla del nuevo nacimiento, bueno, Efesios 4:23 y 28 y 23 ya todos sabemos, ¿no? Pero, ¿cuál es el versículo que dice? Porque nosotros tenemos la mente de Cristo, que es uno que repetimos muchas veces, ¿se acuerdan? No es Filipenses 2:15, ¿no? Mm, o sea, le pegó al número, pero no a la serie, mi estimado. En Corintios. Bueno, no es 2:15, pero sí es 2:16. ¿Pero qué libro? Corintios. Primera de Corintios 2:16. Pero vosotros tenéis la mente de Cristo. Acuérdense en Primera de Corintios 2, del 9 en adelante, comienza a hablar de los estados espirituales del hombre y habla del hombre natural. Aquí dice que cosas que ni ojos han visto, ni oído han oído, han subido en corazón, ni han subido en corazón de hombre, la que Dios tiene para aquellos que le aman, pero que nos la revela por el espíritu, por el hombre natural no, ni entiende, ni quiere, porque las cosas del Señor porque son locura, pero vosotros que sois espirituales, bueno, todo eso lo dice y al final dice, y vosotros tenéis la mente de Cristo. Entonces dice 1 Corintios 2:16, recuerde eso, ese es un versículo que se repite mucho, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante esto? Que uno esté constantemente como examinándose, evaluándose, porque, bueno, hay gente que, y yo sé que todos los que estamos aquí conocen personas de ese, así, que llevan años y años en las iglesias y no trascienden, ¿no? O sea, no crecen, siguen en el mismo nivel, ¿no? Y acuerden que la revelación o que uno recibe es progresivo el asunto. Sí saben que es algo progresivo, ¿no? Sí saben que es algo progresivo. Que van a aumento. Que va en aumento. Por ejemplo, los lentes míos son progresivos porque a medida que yo voy bajando la mirada, como que aumenta, el aumento aumenta, valga la redundancia, ¿no? Entonces, así es, y por eso es que dice que la vida del cristiano es como la aurora, porque es progresivo el asunto, a medida que avanza, pues va siendo más claro, ¿no? Pero bueno, hay muchos casos que vemos en las iglesias
Y me imagino, y en nuestra iglesia también, ¿no? Porque todas las iglesias tienen el mismo problema de que hay gente que lleva años y años y no trasciende, ¿no? O sea, estudian y no es que sean pecadores, ni mucho menos, sino que no crecen realmente. Y entonces no es como, acuérdense ese principio que tenemos en la iglesia, que no es falta de revelación, sino que es falta de provisión porque falta relación. Si la gente no tiene relación con el Señor, obviamente con el Espíritu de Dios, pues no hay provisión, o sea, no hay alimento y no hay revelación, ¿no? Entonces, en la iglesia, pues todo el mundo se ve cristianito y todo eso, pero afuera es donde está la verdadera guerra, ¿no? En la iglesia es muy fácil alabar y que nos vean con la Biblia y todo ese asunto, ¿no? Pero la vida, acuerden que la vida pasa rapidísimo, ya dentro de 8 días cuando nos reunamos aquí ya es 4 o 5 de julio. Imaginen ustedes, julio, ya hablando de julio, comienzan a hablar del 25 de julio y la anexión de Guanacaste, y cuando venga la anexión de Guanacaste se viene el Día de la Madre, la independencia en septiembre, y bueno, se nos fue un año más, y así es, el tiempo pasa, muchas veces sumergidos en la rutina de acostarnos, comer, mañana levantarse a trabajar, después comer, acostarse, y así, se nos va. Afortunadamente, y digo afortunadamente, nosotros pues hemos entendido que hay mucho más que eso, ¿no? Que dormir, comer, trabajar, no. Esa es parte de, ¿no? Y sabemos que hay que hacerlo, pero sabemos que también podemos hacer eso sin dejar de hacer lo otro, que es entrar en una relación con el Señor, hacer otras cosas, servir, eh, instruirnos en la palabra, pero desafortunadamente la gran mayoría de la gente nacen y mueren sin dar respuesta a algunas inquietudes que pueden tener, ¿no? O sin siquiera darse la oportunidad de saber que hay otro estilo de vida, ¿no? Diferente al que siempre han llevado, ¿no? Entonces, Pastor, recuerden, sí, ahí cuando se habla de falta de relación, pero si tenemos relación con el Señor, con su palabra, ¿será que esa provisión no la estamos aprovechando o no la entendemos o qué será? Porque si hay relación con el Señor, digamos que somos cristianos y todo, pero el no trascender, el no avanzar, el no inquietarse, ¿será que la provisión no la estamos tomando bien, no la estamos entendiendo? yo lo que creo es que, digamos, si una persona no trasciende, hablemos de la relación con el Señor, pues, porque también aplica a las relaciones entre nosotros, ¿no? Entre amigos y todo eso. Si una relación no trasciende, digamos, si no, ahí lo que le pusimos es que no es falta de revelación, ¿no? O sea, no, digamos, si hay pensemos en un ejemplo natural. La revelación es lo que uno comienza, lo que uno va conociendo de algo o alguien, porque acuérdense que una revelación es cuando algo que está oculto sale a la luz, ¿no? Es una eso es una revelación. ¿Qué pasa cuando algo no sale a la luz? ¿Eso qué es? Y se mantiene ahí como que no en la oscuridad, sino que todavía no ha sido revelado. Entonces uno dice que Misterio. Misterio. es un misterio, ¿no? Entonces es un misterio. Entonces cuando los misterios son revelados, o sea, salen a la luz, uno dice que fueron revelados, ¿no? Por eso es que hay Deuteronomio 29 dice que lo que Dios revela al hombre es para el hombre, pero lo que no se queda ahí porque no es revelado. Entonces, si, y digamos, en relaciones personales, si uno tiene una amistad o digamos, una persona conocida y uno no conoce nada de esa persona, pues uno no podría decir que realmente tiene una relación, ¿no? O sea, ¿me entiendes? O sea, si hay relación, tiene que haber conocimiento, Mile, tiene que haber provisión. O sea, si una persona dice, yo tengo mi relación con el Señor, pero es que el Señor no se me revela nada, o sea, cuando dice no se me revela nada es porque realmente no recibo nada por medio de la palabra, no entiendo nada, porque entonces alguien está fallando ahí, porque la palabra dice que al más sabio, al más simple lo hace sabio, ¿no? Y que realmente todo se revela por el Espíritu y la promesa del Señor es que el Espíritu Santo iba a tomar todo lo de él y se lo iba a dar a conocer a la gente, ¿no? Entonces, yo sí pondría en duda cuando una persona diga que es que no hay provisión, que es que no hay revelación, y todo eso, pondría en duda la relación, ¿no? O sea, yo creo que Dios no es un Dios injusto como para decir que sí se le revela, que tiene la misma relación con todo el mundo, pero se le revela a algunas personas sí, a otros no. O sea, Dios no está jugando a las escondidas, no le interesa tampoco eso. Entonces, si una persona dice que no hay provisión porque no hay revelación, pero que sí hay relación, algo está fallando ahí porque todo eso va condicionado, todo eso va amarradito, ¿no?
yo pondría en duda la relación, ¿no? Que es lo que le pasa a la gran mayoría de la gente que pasan y pasan los años y no crecen, es porque realmente la relación no es suficientemente fuerte. ¿Están en pecado? Pues no, no me atrevería a decir que estén en pecado, pero realmente la relación no es, y acuérdense que la relación con el Señor es lo que hace que nuestra fe aumente, ¿no? O sea, el nivel de fe que nosotros tengamos, por eso el Señor decía, yo soy el que soy, yo soy para ustedes lo que ustedes quieran que yo sea, ¿no? ¿Quieren que sea un Dios grande? ¿Quieren que haya revelación? ¿Quieren que haya provisión? Pues bueno, depende de ustedes, pero yo sigo siendo el que soy, ¿no? O sea, no es que haya un Dios pequeñito para una persona, un Dios grande para otro, no, Dios es el mismo, pero el tamaño, no sé si ustedes se acuerdan de esa ilustración que había un niño con el papá en el aeropuerto y están viendo un avión arriba y ven el avión chiquitito, ¿no? Dice, ay, mira ese avión tan chiquito. Y después que el avión aterrizó y claro, el niñito lo vio grandísimo. Y dice, wow, pero miren, no era tan pequeño, era grandísimo. Entonces el Señor le dice, mira, así exactamente es con Dios. Entre más cerca estés, más grande lo verás. ¿Me entiendes? Es una ilustración muy, muy sencilla. Entre más cerca estés, más grande lo verás. Más grande será para ti, ¿no? Entonces, pondría en duda a mí que sea una relación fuerte si es que realmente pasan y pasan los años y no hay provisión porque no hay revelación. Ok, bueno, entonces les decía que otra gente muere y no se da realmente la oportunidad de probar que hay otro estilo de vida, ¿no? Que hay otras cosas, ¿no? Porque simplemente entraron en la rutina y se quedaron en esa rutina, ¿no? La palabra, la Biblia, para los que creen, o sea, para nosotros, para todo aquel que cree, recuerde que la Biblia dice que es poder de Dios, pero ¿es para quién? Para el que cree, ¿no? Entonces, hay una posibilidad muy alta, si uno se mete en la palabra y se somete a ella, de que uno pueda experimentar en la vida de uno un cambio radical. Cuando uno habla de un cambio radical, ¿a qué se refiere cuando uno habla de un cambio radical o la palabra radical? ¿Ustedes con qué la asocian? Con raíz. Con raíz. Exacto, Marquitos. Es la misma, sí, tienen la misma raíz en la palabra. Radical y raíz es igual, ¿no? Un cambio radical es un cambio de fondo, un cambio profundo, un cambio realmente que viene de lo más, del interior, ¿no? Entonces, desafortunadamente la mayoría, ¿no? De las iglesias, así como está llena de gente que no ha nacido de nuevo, pues también está llena de gente que está convencida, ¿no? Acuérdense, alguna vez hicimos una prédica que decía eh, que hay mucha gente convencida, muchos convencidos y pocos convertidos, ¿no? Mucha gente que está convencida de que realmente son cristianos, de que son hijos de Dios, pero realmente no están convertidos. Yo les comentaba el domingo un ejemplo de una señora que me decía, le pregunté yo, ¿usted hace cuánto es cristiana? Y me dice, toda la vida, yo nací en el Evangelio, ta, 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 ta. Y después de estar hablando con ella me dice, pero bueno, yo cuando fui adolescente me aparté y volví otra vez ahora que me casé. Digo, bueno, pues toda la vida no fue cristiana entonces. Pero sí estaba convencida de que toda la vida ha sido cristiana, pero realmente convertida como tal, son los últimos años que lleva de haber entrado en una verdadera relación, ¿no? Entonces, mucha gente convencida, pero pocos convertidos, porque una cosa es convencer y otra cosa es convertirse, ¿no? Acuérdense, convencer, aquí están las definiciones, ¿no? ¿Qué es convencer? Mire, convencer es conseguir con razones o argumentos que una persona actúe o piense de un modo determinado. Eso es convencer. Por ejemplo, cuando uno, digamos, con argumentos, con razones, hace que una persona cambie de parecer, ¿no? Y entonces haga lo que uno quiere que esa persona haga, entonces uno lo convence, ¿no? Alguna vez alguien le dijo a Pablo, por poco me convences o por poco me persuades de hacerme cristiano, ¿no? Porque Pablo estaba con argumentos y con razones, obviamente presentando el Evangelio, y esa persona le dijo eso. ¿Ustedes se acuerdan qué persona dijo eso? Dijo, Pablo, por poco me persuades de ser cristiano, por poco me convences. Era un rey. Agripa. Agripa era. ¿Tienes gripa, Luis? Creo que era Agripa. No, sí era Agripa, es que pensé que me dijiste que tenías gripa. No, sí, Agripa, el rey Agripa. Con Félix, la historia de Félix es que él le mostraron el evangelio y todo eso, y él dijo, y cuando ya Pablo habló de las bondades del evangelio, Félix estaba feliz. Pero cuando comenzó a hablar ya del juicio venidero, el dominio propio y todo ese asunto, ya Félix se espantó y dijo, no, otro día te llamo. Ese fue Félix. Agripa fue que Pablo les puso todo y él dijo, Pablo, por poco me persuades, pero por poquito. Me salvé, dijo Agripa, ¿no? Pero no sabe lo que se perdió. Pero bueno, eso es convencer. Ahora, convertirse ya es un cambio radical. Acuérdense lo que hablamos de lo que es radical, de raíz. Es una modificación a la manera de pensar.
es cambiar de camino, cambiar de hábitos, cambiar de costumbre, hacer que algo, alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Yo siempre que hablo de conversión me acuerdo del hombre lobo, de Hulk, ¿se acuerdan de esos personajes, no? Uno ve al hombre lobo sin convertirse, es otra cosa, Bajul, y cuando se transforman es algo totalmente diferente a lo que era, ¿no? Es una ilustración, y así debería ser cuando uno entra en un proceso de conversión. Por eso es que no está bien que uno diga, mira, ayer fui a una iglesia y me convertí, no. Hice la oración del arrepentimiento, le entregué mi vida al Señor y he empezado un proceso de conversión, que ese proceso de conversión arranca con el nuevo nacimiento, ¿no? Pero ¿cuándo termina? Pues cuando uno ya muere, ¿no? Pero nunca deja uno de estar en ese proceso de despojarse, renovar, revestirse. Efesios 4, 22, 23 y 24 es un proceso que dura hasta que muramos, ¿no? Hasta el final. Entonces, nuestra conversión nunca termina. Nunca dejamos de despojarnos, nunca dejamos de renovar y nunca dejamos de revestirnos porque la fuente de Dios es inagotable. Entonces, siempre habrá algo más, ¿no? Habrá algo más que aprender, habrá algo más de qué instruirse, ¿no? Entonces, bueno, eso es conversión, obviamente. Todo este proceso de la conversión al Señor, que es el que realmente a uno le interesa, ¿no? Porque pues hay muchos tipos de conversión. Uno se puede convertir en un criminal, uno se puede convertir en un santero, uno se puede convertir en un ladrón, uno se puede convertir en muchas cosas, ¿no? Que a la larga es el mismo concepto de conversión porque es comenzar a hacer algo que uno no era. Eso es conversión. Pero la conversión al Señor, la conversión a Jesucristo, que obviamente es convertirse a algo en línea a lo que Él es, obviamente, tiene varias características o varias cosas que son particulares de esa conversión al Señor. Y podríamos decir, por ejemplo, que ocurre en el curso normal de la vida. O sea, la conversión ocurre cuando uno está haciendo las cosas que generalmente hace, ¿no? Puede ser que uno vaya en un bus y escuche una prédica, puede ser que en la oficina alguien lo evangelice a uno y uno se convierta o inicie ese proceso de conversión. Puede ser que alguien lea un tratado y el versículo que está ahí haga que tú reflexiones y le entregues tu vida al Señor y empieces ese proceso de conversión o un mensaje que escuches, etcétera. Entonces ocurre en el curso normal de la vida. Por ejemplo, pensemos en los discípulos que el Señor iba reclutando, ¿no? La mayoría de ellos, cuando el Señor los llamaba, ¿qué estaban haciendo? Trabajando, Trabajando. Unos estaban pescando. pescando, otros estaban recaudando impuestos, otros estaban trabajando, ¿no? Trabajando, estaban haciendo lo que generalmente hacen. Eso es cuando uno ya tiene su proceso o inicia su proceso de conversión al Señor. También es algo inesperado y repentino, ¿no? O sea, no, casi la mayoría de la gente no es que diga, hoy voy a ir a la iglesia a convertirme, no. La mayoría de la gente va a una iglesia o escucha un mensaje, bueno, pues, para ver o tal vez movidos por algo en su agenda. Es decir, el domingo 31 de agosto me voy a convertir o más. ¿No? Es algo que ocurre de una manera inesperada y repentina o sea, y confunde no solamente a uno, sino a los demás. Sobre todo a la persona que entra en el proceso, porque no deja de despertar ese temor por ese cambio radical y por lo que uno conoce, la mayoría de la gente conoce lo que implica el entregarle su vida al Señor, ¿no? Algunos se sostienen y otros no, pero algunos creen que eso es perder autonomía, que realmente voy a dejar de ser libre, que ya no voy a entrar en estados de tristeza y de amargura como todos los cristianos, porque el concepto que hay es que el cristiano no es alegre, que el cristiano es aburrido, que no se divierte, una cantidad sí, de paradigmas que hay en torno al cristianismo. Entonces, por eso muchos se resisten a ese llamado y más bien prefieren aferrarse a aquello que los esclaviza, ¿no? Que en este caso, pues, es el pecado, ¿no? Entonces, ocurre en el curso normal de la vida, es inesperado y repentino, impacta a otras personas que nos rodean. Obviamente, cuando uno inicia el proceso de conversión, pues la gente que nos conoce, pues se impacta, ¿no? Yo no sé a ustedes, pero a mí la gente me dice, uy, ¿cómo que sí? Porque pues ya conocían esa faceta antes de Cristo y ya después uno entra después de Cristo y ya la gente se impacta, ¿no? Decir, wow, pero ¿qué te pasó? Que, bueno, todo lo que hemos hablado en algún momento y cada uno debe tener su experiencia personal. Entonces impacta a las personas que nos rodean y también produce en nosotros un cambio radical, ¿no? Entonces comienza uno a amar la santidad, comienza uno a amar las cosas de Dios, comienza uno a amar la palabra, comienza uno a amar al prójimo. Yo les conté varias veces, les he contado que yo, cuando yo recién empecé mi proceso de conversión, pues si hay algo que me daba pereza a mí era la hora de la prédica, porque la hora de la música pues era genial, ¿no? Para mí. Pero la hora de la prédica era bastante pesado el asunto. Entonces, eso es al principio cuando uno va empezando, pero entonces uno comienza ya
como es un proceso progresivo, entonces uno comienza a amar las cosas que antes ya no le gustaban tanto y hoy por hoy pues uno dice, wow, la alabanza y la oración pues son bonitas, son necesarias, pero el tiempo de la palabra pues es el que más uno disfruta, tanto para escucharlo como para predicarlo, ¿no? Entonces, obviamente produce en nosotros un cambio radical, comienza uno a amar a la gente de una manera diferente, comienza uno... ¿Por qué creen ustedes? Es una pregunta que la tienen, que seguro la saben. ¿Por qué creen ustedes que en el momento en que uno empieza este proceso de conversión, uno comienza a amar a la gente de una manera diferente, a amar a la familia, a los hijos, a valorar? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que eso, que se produzca eso en nosotros? El Espíritu Santo. Ok, sí, el Espíritu Santo es el que nos insta a todo eso, pero digamos, hay una promesa del Señor que dice que se hace realidad en la vida de cada uno de nosotros cuando le entregamos nuestra vida a Él y empezamos a ser sensibles a las cosas que nos rodean, a las cosas de Dios, a aquellas cosas que amamos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón era de piedra cuando estábamos sin Dios y en el momento que recibimos al Señor, Él, ese corazón de piedra lo convierte en carne. Por lo tanto, somos sensibles a todo lo que nos rodea, un dolor o algo que esté pasando, ya sea con las personas de nuestro lado o ya sea con los hermanos. Hay una sensibilidad a esa misericordia. Eso es así. Amén. Usted sí toma nota, ¿eh? Amén. Sí, porque ya se hace realidad en nosotros esa promesa de que nos va a cambiar el corazón y nos va a quitar ese corazón de piedra insensible y nos va a poner un corazón de carne sensible, que es la explicación de por qué la gente cree que cuando viene a los pies del Señor se le aumentan los problemas y todo se hace más difícil. Es que yo antes no sufría tanto. Le digo, no, no es que sufras más que antes, lo que pasa es que ahora eres más sensible, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con el proceso de conversión. Ocurre en el curso normal de la vida, es inesperado, impacta a otras personas y produce entre nosotros un cambio radical, ¿no? Todo eso le pasó a Pablo, por ejemplo, que es uno de los ejemplos como más notables, digámoslo, de un proceso de conversión que uno debería de tomarlo como ejemplo, ¿no? Básicamente lo que le pasó a él. Entonces, bueno, los que tengan Biblia y me quieran seguir, vamos a ver un poquito de esto de la conversión de Pablo solo para ver que realmente lo que está escrito ahí en teoría, o sea, es una realidad en la persona de Pablo, ¿no? Antes conocido como Saulo. como Saulo. Bueno, la conversión de Pablo usted la encuentra en el libro de Hechos en el capítulo 9. Ahí habla de la conversión de Pablo. No solamente ahí, porque ahí fue donde ocurrió por primera vez, pero de ahí en adelante, cada vez que Pablo tenía oportunidad de hablar ante reyes, gobernantes, lo primero que él hacía era dar su testimonio, ¿no? Dar su testimonio. Entonces, para uno saber qué era lo que Pablo hacía, para uno saber si nos estamos convirtiendo, si realmente vamos bien, pues uno tiene que imperativamente saber qué es lo que uno era antes, ¿no? Porque o sea, si yo no sé lo que antes era, pues yo no voy a saber si me estoy convirtiendo, o sea, si estoy siendo ahora algo que no era antes. Entonces es muy importante saber qué es lo que éramos antes. ¿Quién es el que puede ver lo que nosotros éramos antes? Dios y nosotros mismos. El hombre nuevo. La nueva criatura. O sea, Paula, Dios sí, obviamente Dios todo lo ve, nosotros mismos también, pero para ser más precisos, dentro de nosotros mismos sería la nueva criatura, ¿no? O Solo la la nueva criatura. esposa, ¿Ah? o la esposa. Bueno, ese es otro Sí, tema. así es. Esa también. Esa también, pero bueno, esa dejémosla ahí en tercero. Dios, la nueva criatura y la esposa, pues para que no nos peleemos aquí. Pero sí, la nueva criatura básicamente es la que puede ver lo que nosotros éramos antes, ¿no? Porque, digamos, y entonces para que haya una nueva criatura, pues tiene que haber ocurrido un nuevo nacimiento. Y si ocurre un nuevo nacimiento es porque hemos empezado el proceso de conversión, ¿no? Entonces, la nueva criatura es la que puede ver lo que nosotros éramos. ¿Y por qué es necesario ver lo que nosotros éramos? Para saber si estamos cambiando o no. Porque si no sabemos eso, pues no sabemos ni lo que éramos. Entonces, en el capítulo 26, ahí mismo en Hechos, capítulo 26, voy a ir rápidamente, los que tengan Biblia, pues pueden ir también. En el capítulo 26, ahí del 4 al 11, hay un título que dice Vida anterior de Pablo. Y es muy importante saber lo que él era, y él mismo lo menciona,
insisto, cuando él tenía la oportunidad de comenzar a decir, bueno, lo que yo era antes, tuve mi encuentro con el Señor, y lo que estoy haciendo ahora, y que eso es un testimonio. Lo que pasa es que hay mucha gente que cuando va a dar un testimonio en una iglesia, se echan 2 horas contando lo que eran antes y 5 minutos contando lo que el Señor ha hecho por ellos, ¿no? Eso realmente no tiene nada de testimonio. El verdadero testimonio es cuando uno cuenta lo que el Señor ha hecho en la vida de uno. Pero Pablo, por lo menos ahí lo dice, y se lo voy a leer rápidamente. Dice, vida anterior de Pablo, dice, mi vida pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Entonces dice, yo era fariseo, ya todos sabemos lo que es un fariseo, ¿no? Es un intérprete, un maestro de la ley. Ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, él está hablando ahí con Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Entonces él comienza a decir, yo ciertamente había creído mi deber haciendo muchas cosas contra el nombre de Jesús, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces castigándolos en toda la sinagoga, los forcé a blasfemar, y enfurecidos sobremanera contra ellos los perseguí hasta las ciudades extranjeras. Entonces miren lo que él dice, eso era lo que yo era. Obviamente, él sabiendo lo que era, él podría dar testimonio y fe de que hay un cambio en él, y por eso es que él dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree, ¿no? Para transformar. Entonces, él dice, yo soy blasfemo. ¿Por qué era blasfemo? Porque hablaba mal de Jesús, hablaba mal del Mesías, odiaba a los cristianos, pero obviamente era celoso de las cosas del Señor, ¿no? En medio de lo que había sido instruido. ¿Dónde aparece él en escena? Bueno, porque ahí estamos al final del capítulo, casi de Hechos, casi como que al final. Él aparece en escena en el capítulo 7, verso 58, cuando matan a Esteban. Hechos 7, 58, cuando dice, y echándole fuera de la ciudad a Esteban, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Ahí aparece Pablo en escena. Bueno, en ese entonces era Saulo, ¿no? Entonces, ¿qué más? Conociendo un poco de Pablo, también allá en Filipenses 3, del 4 al 7, también él hace, que está contando ahí su historia y todo eso. En Filipenses 3, del 4 al 7, también menciona algo de eso. Déjame ir allá a Filipenses. Ah, bueno, pero es que lo tenemos ahí, mejor leámoslo ahí. Imagina que en Filipenses 3, del 4 al 7, él dice, aunque yo tengo también de que confiar en la carne, como quien diría, por ejemplo, si Pablo hubiera sido colombiano, hubiera dicho, aunque yo también tengo de qué chicanear. Y si hubiera sido tico, hubiera dicho, aunque yo tengo también de qué rajar, ¿no? O sea, ¿me entiende? Pero ahí dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. O sea, ¿se acuerdan que es alguien irreprensible? Que no tiene en qué juzgarlo, en qué acusarlo. Correcto, mi estimado David. O sea, una persona irreprensible es aquella que no tiene, que no hay nada de qué acusarlo, o sea, que no tiene nada de qué dar cuentas, o sea, que no tiene nada como diría, es un obrero que se presenta sin nada de qué avergonzarse, ¿no? O sea, irreprensible, o sea, yo no tengo nada de qué me acusen, o sea, las cosas que hice las hice obviamente en línea a lo que él fue instruido, ¿no? Por eso es que él dice, en cuanto a la justicia, que es la ley, obviamente la ley judaica, irreprensible, ¿no? Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, obviamente las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces, miren todo lo que él decía, ¿no? Y por allá en Gálatas 1:13 también decía, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba, y el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Entonces, miren, Gálatas, Filipenses, en donde él tenía la oportunidad de hablar, él no tenía ningún problema en decir lo que él era, ¿no? Yo era esto, yo hacía esto, y bueno, obviamente lo hacía por ignorante, lo que sea, pero tuve mi encuentro, bueno, ahí no habla todavía de eso porque estamos viendo lo que él era, ¿no? Que es importantísimo saber lo que uno era para uno poder ver lo que uno, en lo que se está convirtiendo, ¿no?
Entonces, bueno, volviendo otra vez al libro de Hechos, allá en el capítulo 9, que es la conversión de Pablo en el versículo 1, 9:1, Hechos 9:1, que dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote. Entonces, el odio que él sentía, digámoslo, por los cristianos era grande, ¿no? O sea, y ese odio, pues no hay nada más peligroso que una persona rencorosa o que odie con poder, ¿no? Eso sí es peligroso. En este caso, Saulo pues tenía un odio tremendo por los cristianos y además de eso tenía acceso a los grandes líderes, ¿no? Entonces, venía a ellos a pedirles autorización y cartas para ir a asolar las iglesias y todo eso, ¿no? ¿Se acuerdan que Pablo era el que Saulo asolaba las iglesias, ¿no? Eso lo tienen claro, ¿cierto que sí? ¿Quién es el Saulo de Tarso ahora hoy en día que asola las iglesias? La sana doctrina, digamos. Eso, Davis, la sana doctrina. Usted a una iglesia le mete sana doctrina y la iglesia, mucha gente se va, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué se van? Porque se hace realidad lo mismo. Acuérdate que la humanidad es la misma de siempre. Cuando el Señor predicaba, la gente se iba y decía, es que esa palabra es muy dura, ¿quién la aguantará? Entonces se iban y al final quedaban, ¿quiénes quedaban al final? Los mismos del discipulado, los mismos discípulos, ¿no? Entonces, Remanente. por eso alguna vez que ustedes se quieran ir, o se comiencen a ir, entonces le voy a decir, Amén. ¿qué? ¿Ustedes qué? ¿Se van a ir también o qué? Entonces ustedes me van a decir, ¿pero dónde iremos, pastor? Si aquí recibimos palabra y la palabra es la única que tiene vida eterna, ¿no? Está bien, bueno, nadie dijo amén, pero yo espero que sí. Bueno, entonces, en el versículo 4 y 5, bueno, ya sabemos que él odiaba a los cristianos y tenía acceso a los sacerdotes y ellos les daban todo eso. Entonces, en el versículo 4, del 3 en adelante, más yendo por el camino, porque acuérdense que ya le dieron carta para ir a Damasco a asolar iglesias, ¿no? Entonces, yendo camino a Damasco, dice que repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa te es dar cosas contra la guión. Entonces, ahí lo que vemos es porque me acuerdo la historia, ¿no? Que él dice, pero Señor, yo no te persigo a ti, yo solamente estoy persiguiendo a cristianos. Entonces, hay una claridad tremenda ahí de que el cuerpo del Señor, cuando él dice, el que persigue a uno de los míos es como si me persiguieran a mí. Los cristianos, todos los cristianos, pues formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Mire qué privilegio tan tremendo, ¿no? Formamos el cuerpo de Cristo, ¿no? Entonces, todos sabemos la historia, vamos a llevarla muy rápido, la de Saulo, porque después de ser una persona tan instruida, tan orgullosa, tan déspota, tan tremendamente insensible al sufrimiento de los cristianos porque los odiaba, y ustedes saben que hay dos sentimientos que a uno lo llevan a hacer muchas cosas, uno que lo impulsan a uno es el amor y otro es el odio, ¿no? Uno por amor hace muchas cosas, puede hacer muchísimas cosas, pero también por odio puede hacer muchísimas cosas que ni se imagina que las haría, ¿no? Entonces, en este caso, Saulo, por odio, pues imagine, él asolaba esas iglesias, ¿no? Entonces, pero al final, ese encuentro que tuvo ahí, que él menciona ahí, pues cambió todo su destino, cambió todo digamos, su propósito de vida y pasó de ser una persona orgullosa, déspota, a ser un hombre sencillo, manso, al punto de decirle al Señor, Señor, qué quieres que yo haga, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga? Que es un ejemplo tremendo que tenemos que tener en cuenta que no puede haber o no puede iniciarse un proceso de conversión si antes la persona no reconoce que es Dios quien debe dirigir su vida, ¿no? Que es Dios el único que realmente lo va a transformar en lo que Dios quiere que él sea y que más adelante lo va a restaurar, ¿no? Como en este caso Saulo. Señor, ¿qué quieres que haga, no? O sea, ya no importa lo que yo quiera hacer, aquí ya no se trata de lo que yo quiera hacer. Yo salí de allá hacia Damasco con algo que yo quería hacer, que era ir a asolar iglesias, a perseguir cristianos, pero ahorita, después de este encuentro que he tenido contigo, no importa ya lo que yo quiera hacer, sino qué quieres tú, Señor, que yo haga, ¿no? O sea, caer rendido y entregarle todo lo que Él quiere, ¿no? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Que a veces esa pregunta nosotros la vemos ahí y yo creo que la mayoría de las veces nosotros, aunque digan, ah, sí, pastor, esa es la actitud nuestra, yo creo que muchas veces no hacemos realidad esa pregunta en nuestra vida, ¿no? Porque nosotros sabemos realmente qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? Y entonces ahí viene el reclamo, ¿no? Entonces, ¿para qué me dices Señor, Señor, si no hace lo que yo te digo que haga, ¿no? Entonces hay que reflexionar ahí. Porque estamos viendo el ejemplo de Saulo, la conversión de Saulo a Pablo, que es un ejemplo tremendo de conversión.
pero empieza con esa actitud, ¿no? Señor, ¿qué quieres que yo haga, ¿no? Bienaventurados los mansos porque ellos heredarán la tierra. Entonces, esa fue la actitud que asumió ahora ya Pablo, después de tener su encuentro personal con el Señor, ya no contender con él, simplemente dime, Señor, nada más dime qué quieres que haga, ¿no? En el versículo 6, bueno, que ahí fue que en el versículo 6 que dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. O sea, uno no debe desesperarse de qué es lo que tiene que hacer. El Señor, en medio de esa, y era lo que mencionábamos ahora, Milena, en medio de esa relación y el compartir con Él, Él nos va a ir revelando qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Por eso es que dice que el justo por la fe vivirá. O sea, el justo, el que ha tenido su encuentro con el Señor, que le ha entregado, y por la fe, o sea, por lo que va aprendiendo, por lo que va conociendo, por lo que se le va revelando, de esa manera va a ir viviendo, ¿no? Y me refiero a ir viviendo que va a ir haciendo las cosas que tiene que hacer, ¿no? De una manera responsable, ¿no? Entonces, la palabra misma, la relación con la palabra es la que nos va a ir diciendo qué es lo que tenemos que hacer en medio de esa relación. Versículo 8 dice, entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada, así que llevándole de la mano lo metieron a Damasco. Entonces, él fue cegado de una manera física, y después más adelante obviamente recobró la vista, pero ya no volvió a ver las cosas de la misma manera, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un encuentro personal con el Señor y uno empieza ese proceso de conversión, pues la forma de ver las cosas tiene que ser diferente, ¿no? Tiene que cambiar. El versículo 9 dice que estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió, ¿no? Entonces, le decíamos allá que ese encuentro personal con el Señor, la conversión, acuerda que veíamos allá que ocurre cuando uno está haciendo lo que generalmente hace, ¿no? Lo que generalmente Saulo hacía en ese entonces era ir de ciudad a ciudad, asolar iglesias, y era lo que iba a hacer cuando tuvo su encuentro con el Señor. Entonces, ocurre cuando uno está haciendo lo que generalmente hace, ¿no? Unos están trabajando, otros están estudiando, en el caso de Saulo estaba asolando iglesia, entonces ahí le llegó su momento de conversión. Eso es algo que también impacta a terceras personas y si no preguntemos, si pudiéramos preguntarle a Ananías, que fue el que le tocó ese regalo de ir a entenderse con el buen Saulo, porque él conocía, ¿no? Obviamente Ananías sabía quién era Saulo. Y entonces dice, en versículo 17 al 21, dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, mira que ya le dijo hermano, ¿no? Hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venía me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron los ojos como escama y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Entonces, no solamente le ocurrió a Saulo haciendo lo que él siempre hacía, sino que esto impactó a terceras personas, o sea, Ananías lo impactó y a él mismo le generó un cambio radical al punto de ponerse a disposición del Señor, pero mire el impacto en las demás personas que también, ese inicio del proceso de conversión en la vida de uno también tiene que impactar a los demás, ¿no? Porque las demás personas tienen que comenzar a ver que uno ya no es lo que era antes. Si uno sigue reflejando lo que siempre ha sido, es porque ni siquiera ha habido un nuevo nacimiento, ni siquiera ha habido un arrepentimiento, ¿no? Dice el versículo 20, enseguida predicaba a Cristo, o sea, ya cuando él fue bautizado, imagine, fue bautizado y enseguida, porque no dicen que después, ¿no? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónicos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban ese nombre y a eso vino acá para llevarse preso a todos los principales sacerdotes? Ese no es. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, un impacto tremendo en la otra gente, porque, claro, dice, este no era el que venía a llevarnos presos y ahora resulta que está mostrándonos a Cristo y todo ese asunto, ¿no? Entonces, ese proceso de conversión tiene que impactar no solamente a uno, sino a las personas que han conocido lo que nosotros éramos. Por eso es que es importante saber lo que éramos, ¿no? Pablo lo tenía claro, esto era lo que yo era, tuve mi encuentro con el Señor, y ahora ustedes me ven aquí apasionado, mostrándoles, diciéndoles que Jesús es el Cristo y levantando obras, ¿no? Entonces, el Señor escogió a Pablo. Yo no sé si ustedes se han preguntado por qué el Señor escogió a Pablo, ¿no? O sea, acuérdense que el Señor vino obviamente a morir por los peores pecadores, pero ¿qué había hecho Saulo? O sea, de lo que alcanzamos a ver, de lo que era Saulo, ¿qué había hecho él para que Dios lo escogiera? ¿Qué creen ustedes? O sea, ¿por qué Pablo, o lo que era Saulo, por qué se ganó ese privilegio? O sea, ¿qué hizo él? O sea, ¿qué había hecho? O sea, ¿qué mérito hizo para que Dios lo escogiera para tan tremenda misión?
¿Qué se les ocurre? A ver. Tenía convicción de lo que estaba haciendo. Convicción como de qué cosa. Defendía la ley. De convicción de Dios, de aunque estuviera equivocado, pues él creía en lo que estaba haciendo. Pienso que eso tal vez le Bueno, impactó. tenía convicción, obedecía a Dios, dice por ahí Paula. ¿Qué más? Pastor, sería que él era como muy apasionado con lo que él se arraigaba, digamos, su creencia. Era muy apasionado. ¿Qué más? Por amor, por misericordia hacia él. Por amor, por misericordia, ¿hacia quién? ¿Hacia Jesús? De parte de Dios hacia Pablo. Ok, por amor. Por su ser. ¿Por su qué? Y lo que él podía llegar a ser. Por lo que podía llegar a ser. Bueno, hay varias opiniones, ¿no? Por la fe que él tenía, tal vez. Por la fe que él tenía. Bueno, el hecho es que, aquí está la pregunta, ¿qué había hecho Saulo para que Dios lo escogiera? Bueno, en Tito 3, de 3 a 7, él dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. ¿Usted qué había hecho Saulo para que Dios lo escogiera? Nada. No había hecho nada que realmente ameritara el escogerlo, sino que es la misericordia de Dios. O sea, realmente el Señor, digamos, acuérdense que lo que dice acá, ¿no? Vino a morir por los peores y Él siempre se place digamos, en demostrar su poder, siempre en lo más vil, ¿no? Y no era y porque Pablo era muy preparado, pero realmente lo que él hacía era tremendamente malo para la obra, digámoslo así, en cuanto a los cristianos, porque los perseguía y todo eso, pero realmente que él mismo lo dice, que hice nada, porque no era por obras de justicia que yo hubiera hecho, sino la misericordia de Dios simplemente acuérdense que la misericordia de Dios se activa obviamente al arrepentimiento del hombre. En el momento en que él tuvo el encuentro personal con el Señor ahí, que cambió, tuvo ese cambio radical de ser una persona prepotente a ser una persona mansa y a ponerse a disposición y todo eso, reconociendo el señorío del Señor, pues obviamente cuando uno se presenta a Dios en esa actitud humilde, en esa actitud contrita, humillada, pues obviamente la misericordia de Dios se derrama sobre la vida de una persona y de ahí en adelante pues uno sí le sirvió a él, obviamente, porque la misma pasión que tenía antes para asolar iglesias, pues fue la misma pasión que ya puso al servicio del Señor. Pero ¿qué hizo él para merecer eso? Nada, él dice, yo no hice nada, no es por obras que yo hubiera hecho, sino simplemente la misericordia de Dios nada más es lo único, ¿no? Ok, entonces él pasó a ser de perseguidor de la iglesia a ser precursor de la expansión del evangelio, ¿no? O sea, tremendamente, ¿no? O sea, es un cambio, esto se puede decir que es un cambio radical cuando uno pasa de perseguir 20 con vehemencia algo a defenderlo, ¿no? O sea, es un 20,000 cambio. kilómetros, dice pastor. ¿Qué cosa? Como 20,000 kilómetros leí yo por ahí que andaba con los viajes y todo lo que él hizo. Sí, es impresionante eso, ¿no? Entonces, bueno, sí. Pero mira que cuando ya, bueno, él se convierte, cuando hablas de la conversión que es progresiva, aquí a él aún no le han cambiado el nombre, ¿no? Porque aquí Saulo todavía está predicando en Damasco y lo nombran Saulo. Aún no. Sí, lo llaman el hermano Saulo y todo eso. O sea, no sé exactamente en qué parte es que ya le llaman Pablo. Ajá. Pero sí aparece, ahí nos queda tarea buscarlo, creo, o ahora lo busco más tarde. Si realmente, ¿dónde es exactamente que él cambia a nombre de Pablo? O es el mismo nombre con diferente. Acuérdense que a veces uno dice, es que le cambiaron el nombre, no, es que a veces es el mismo nombre que se dice, por ejemplo, se dice en hebreo, se dice en griego, lo que sea. Pero bueno, ahí lo buscamos. Creo, no estoy seguro que como él era hebreo, judío, romano, bueno, él tenía de todo un poco, pero ahí Pablo es un nombre más como, no estoy tan seguro si es romano, bueno, ahí lo buscamos mejor para no batear. Pastor, sí. y cuando él se lo llevó 3 años el Señor, no se lo cambió él, no. Puede ser, no sé, eso que dice
que dice Marquitos es cierto, o sea, Pablo obviamente se fue. Acuerden que siempre, antes de iniciar el ministerio, casi que era imperativo, era casi usual que la gente se aislaba, se retiraba para ser instruidos y todo. Algunos eran instruidos por personas, pero en este caso de Pablo fue instruido directamente por el Espíritu de Dios. 3 años estuvo en el desierto con el Señor y cuando él vino, él sabía absolutamente todo del Señor sin haberlo conocido, sin haber caminado físicamente con él. Y por eso es que él comienza a decir, a mí nadie me enseñó nada, ninguno de la circuncisión me enseñó nada nuevo, porque ya todo me lo había contado el mero mero en persona, ¿no? O sea, no, bueno, no dice así la palabra, pero poniéndole, digamos, popularmente, me lo contó el que era. Pues a mí nadie me enseñó nada, ¿no? Pero sí, bueno, ahí lo buscamos luego, dónde fue que le cambió el nombre de Pablo, ¿no? Pero el caso es que sí, bueno, comenzó esa carrera del apóstol para convertirse en Pablo, o sea, el rey, digamos. ¿Y por qué? Porque, pues obviamente, porque lo que ustedes decían ahorita, con esa misma pasión que perseguía, con esa misma pasión defendía, y fue algo muy valiente, porque a él le tocó no solamente convencer a los judíos que perseguían, de que ya no era un asolador, un perseguidor, sino que también le tocó cuidarse de aquellos para los que antes servía, ¿no? Porque comenzaron a perseguirlo también, pues para matarlo, porque ya él cambió de bando, entonces ya comenzó a convertirse en alguien peligroso, ¿no? Acuérdense en la historia de Pablo cuando tuvieron que sacarlo de la ciudad en un canasto y escondido, la gente a la que él antes perseguía, pues escondiéndolo y cuidándolo, eso es algo tremendamente increíble. Bueno, increíble no, porque ahí está, pero es asombroso, ¿no? Entonces, bueno, obviamente al principio habían dudas de la conversión de él, porque la gente, pues obviamente estaba desconfiada, ¿no? Pero con esa fogosidad que él tenía, esa intensidad con la que defendía el evangelio, igual que cuando lo perseguían, pues la gente se fue convenciendo poco a poco, ¿no? Y además, desde el primer momento, en cuanto pudo, porque si ustedes ven ahí, en el versículo 19 dice que fue bautizado y en el 20 dice, y enseguida comenzó a predicar, ¿no? Empezó a trabajar para la obra inmediatamente, no perdió nada. Entonces, ¿hasta cuándo trabajó Pablo en la obra? Hasta que lo mataron. Hasta que lo mataron. Hasta último momento estuvo siempre en prisiones escribiendo, recibiendo, que más adelante lo vamos a ver, o sea, hasta lo último, ¿no? Instruyendo a Timoteo, a sus discípulos, dejando todo arregladito, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta que lo mataron, hasta el final, ¿no? Porque él estaba convencido, obviamente, de que hay poder el evangelio es poder de Dios, pero pues para todos los que creen, ¿no? Entonces, ahí donde a nosotros nos surge esa pizca de pasión, ¿no? De dar testimonio, de predicar la palabra, o sea, entender que nosotros somos deudores, que lo que decía Pablo es que yo soy deudor, lo que yo he recibido no es mío, o lo que yo recibí, así como lo recibí, lo tengo que dar, ¿no? Entonces es clave para eso ser imitadores de él, por eso es que él decía, sean imitadores de mí, o sea, así como yo soy imitador del Señor, ¿no? Para tener éxito en ese proceso de conversión es necesario, digamos, a él esos 3 años donde recibió toda la información, se preparó, estuvo listo, se discipuló, eso es clave, ¿no? O sea, discipularse, capacitarse es bien importante, o sea, por eso es que la gente no crece. Congregarse en las iglesias es importante, es bueno y todo eso, pero no es suficiente. O sea, hay que discipularse, hay que capacitarse, hay que leer, tantas cosas que se pueden hacer, sobre todo ahora que nosotros nos congregamos domingo a domingo, entre semana hay Pastor, muchas cosas que hacer, ¿no? Sí. aló. Es que aquí ya en Hechos, ahí mismo en Hechos está, o sea, ya empieza como su vida como apóstol. Y aquí dice en este 13, aquí está Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero, o sea que es como ya la conversión hasta el viaje misionero como apóstol de los gentiles. Y dice, el 4 dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Celesia y de allí navegaron a Cipre. Y llegados a Salamina, anunciando la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante y habiendo atravesado toda la isla hasta hallar un cierto mago y bueno. Entonces aquí en el 7 dice que estaba con él procónsul Sergio Pablo, varón prudente, llamado Bernabé, y Saulo deseaba oír la palabra de Dios.
pero le resistía Elimas el mago. Y entonces, y el 9 dice, entonces Saulo, que también es Pablo. Aquí dice, entonces Sí, Saulo, es que que yo también creo es que es por Pablo, lleno ahí que del Espíritu Saulo, Santo, ajá, ajá, que Saulo y Pablo es lo mismo, o lleno del sea, Espíritu Santo, fijado en él, los oyó. Ahí está. sí, sí, Saulo es es que Pablo. Saulo, o sea, creo que ahí averiguamos luego, pero sí, Saulo y Pablo, es que él no es que, digamos, el cambio de nombre más que todo es porque siempre uno, eso es como Jacob, Israel, ¿se acuerdan de todo eso? O Pedro, que era Simón, Cefas y todo eso. Es como para que se note ese cambio, ¿no? Realmente, pero creo que Saulo, Pablo al final quiere decir Saulo en otras cosas, pero ahí lo buscamos luego, pero sí, ahí dice Saulo que también es Pablo, o sea, es lo mismo, ¿no? Que estaba en el procónsul Sergio Pablo, bueno, ese es otro Pablo. Pero bueno, está bien, gracias, Milena. Entonces, les decía, pues, que es importante capacitarse, ¿no? O sea, con ese tema del discipulado, un poquito, nada más para hacer el comercial al discipulado, recuerden lo que siempre hemos hablado, ¿no? Cuando el Señor llamó a Pedro, le dijo, tú eres, o sea, yo sé lo que tú eres, tú serás, ¿se acuerdan lo que creo que decía Milena ahorita? Entonces, siempre es importante quién nosotros, preguntarnos quién éramos, ¿no? Para saber si realmente por lo menos se está viendo un proceso de conversión y lo que nosotros somos ahora realmente es diferente a lo que éramos, ¿no? Porque puede ser que hay gente que dejó de hacer algunas cosas que antes hacían, pero resulta que ahora no hace nada, ¿no? Entonces, como dice aquí, antes era un desgraciado, ya no soy, pero ¿qué soy ahora? Bueno, ya no soy un desgraciado, pero ahora tampoco soy nada. Entonces, eh, básicamente que nosotros sepamos si nos estamos formando o no en Cristo, o sea, si estamos dando pasitos hacia el tener la mente de Él, qué tanto tenemos de Él. Acuérdense de lo que siempre hemos hablado, ¿no? Uno es tan cristiano como pensamientos de Cristo tenga en la mente. Y esto es algo ya lo habíamos visto del discipulado, pero saber y entender que un verdadero discípulo ama conocer más y más de su maestro, ¿no? Entonces, hay gente que se ufa, que se le llena la boca diciendo que sí, que son discípulos de Cristo, pero no se les ve ni la más mínima esfuerzo de conocer a su maestro, ¿no? De compartir con él y nada. Porque recuerden que la gran diferencia que hay entre lo que es un discípulo y un maestro, y entre lo que es un alumno y un profesor, es que, acuérdense, cuando estábamos en el colegio, ¿no? Uno no escogía a los profesores, uno iba allí y a ver con quién me toca, y el profesor daba la clase y hasta luego, y no, nadie conoce nada de nadie, ¿no? En el caso de un discipulado, uno escoge al discipulador, ¿no? Ustedes están aquí en este discipulado porque quieren estar, o sea, hay gente que no quiere estar aquí, entonces prefiere estar en otro discipulado, cada uno escoge, ¿no? Entonces, digamos, y cuando ya uno escoge su discipulador, pues obviamente hay una relación entre el maestro, o sea, no voy a decir que yo soy maestro, pero digamos que yo soy el que hago las funciones del que enseña. Ya hay una relación, ¿no? No es que ya hablo con ustedes, ya nos conocemos, no es lo mismo que un maestro y un alumno donde el maestro va a dar la clase y hasta luego, ¿no? Ya hay una relación, ¿no? Entonces, en este caso del discipulado, el verdadero discípulo tiene que mostrarse por lo menos ese interés de conocer, ¿no? ¿Y dónde uno ve eso? En las prédicas, en las enseñanzas. Por eso es que los domingos, cuando uno está predicando ahí, pues uno ve caritas de todo tipo, ¿no? Gente que está ahí poniendo atención, gente que está cabeceando, gente que está viendo para el techo, gente que está viendo el reloj, de todo se ve ahí. Entonces ahí es donde uno entiende quién realmente ama o no ama escuchar la palabra, ¿no? O sea, la actitud frente a la palabra, el que es mío, el que es de Dios, oye su palabra, ¿no? Ahí está la clave, ¿no? Entonces, en medio de esa relación con el Señor, pues Él nos va a mostrar, como les decía ahorita, lo que Pablo le preguntaba, o Saulo, ¿qué quieres que haga, no? En medio de esa relación, en medio de caminar, yo te voy a mostrar lo que yo soy para que tú seas como yo soy, que es parte del discipular, ¿no? Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere y os hará saber las cosas que harán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Según de Corintios 2:14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Entonces, mire esto que está escrito aquí en Segunda de Corintios y la responsabilidad que tenemos nosotros de ser esos recipientes donde se deposita, digamos, ese perfume que es el perfume del Señor. Y nosotros tenemos esa misión de llevar a donde vayamos para que se manifieste el olor de su conocimiento, ¿no? Es exactamente lo mismo como cuando uno se echa perfume, ¿no? En lo natural.
Uno echa perfume y a donde uno vaya lleva ese olor, ¿no? Y la gente se acercará a uno y dirá, ay, qué rico huele. Así se acercarán, o también dirán, uy, qué pachulín. ¿Cómo le llaman aquí a un perfume de poca monta? ¿Cómo le llaman? Pachuli. ¿Pachulí también? ALS, pastor. ¿Pachulí? ¿Sí? ¿También? Pacholi. Bueno, dirá, uy, no, eso, entonces la gente se aparta, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, así, en la medida en que nosotros hagamos manifiesto el olor de su fragancia del Señor y que más bien despertemos en el resto de la gente decir, wow, qué rico huele y se acerquen, ¿no? Para ver qué es lo que uno lleva, ¿no? Entonces, es responsabilidad nuestra ser unos buenos y dignos recipientes donde se lleve eso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso de la conversión, es algo que ya muchos lo sabíamos, pero entender que es un proceso, que ocurre cuando estamos haciendo las cosas que generalmente hacemos, que es de impacto, que no solamente nos impacta a nosotros, sino a los demás, que es importante que sepamos qué éramos para que nosotros, a medida que vayamos avanzando en el proceso de la conversión, sepamos si estamos cambiando o no. Todo eso es importante, ¿no? Y discipularse es clave también para eso. Pero bueno, entonces yo les ponía ahí que la conversión es la antesala de la restauración. ¿Ustedes por qué creen que la conversión es la antesala de la restauración? Porque es el primer paso que damos, pastor, Ajá. el ¿Cómo inicio llama del camino, cómo llama el primer paso? arrepentimiento. Bien, sí, puede ser, está bien. Pero entonces, Pastor, porque en pecado no hay restauración. Eso sí, exacto, Cindy. Porque en pecado no hay restauración. Entonces, se necesita que haya conversión para poder que haya restauración. Y ya sabemos que la conversión que es el inicio del proceso que inicia con el nuevo nacimiento, ¿no? Entonces, tiene que haber un nuevo nacimiento. ¿Y qué es un nuevo nacimiento? Pues cuando uno, por medio del arrepentimiento, como decía Karina, pues le pide perdón al Señor y todo lo que ya ustedes saben. Pero realmente el principio de todo eso es ese, la conversión, que lleva implícito un nuevo nacimiento ahí, un arrepentimiento, un perdón de pecado, un lavamiento. Eso que está ahí es la antesala, es necesario para que inicie un proceso de restauración. ¿Por qué? Porque si no hay conversión hay pecado y en medio del pecado no hay restauración. Hay mucha gente que quiere ser restaurada, pero no se arrepienten de sus pecados ni se apartan, ¿no? Entonces, eso es clave. Ok, entonces apoyémonos en este versículo de Jeremías, que alguna vez lo desarrollamos en la iglesia, pero aquí me parece que calza bien. Jeremías 15:19 dice, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauro. Mire, acuerdan que siempre hemos hablado de eso de sí, entonces, si haces eso, entonces, que eso se lo enseñan a uno en matemática, ¿no? Es una ley condicional. Si A es mayor que B, entonces, y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Sí, entonces, ¿no? Si se humillara en mi pueblo, entonces yo iré desde los cielos y restauraré de su tierra, ¿no? Si te conviertes, entonces yo te restauro. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entre sacar el precioso lo vil, serás como mi boca, conviertas en ellos a ti, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos, vamos a desarrollar un poquito de esto, de Jeremías, que, bueno, obviamente para el Señor existen dos tipos de personas, voy a ir rápido porque eso ya ustedes lo saben, los que son cristianos o los que no son cristianos, o sea, vivos o muertos, eso lo sabemos. Entonces, todos los que no son cristianos son iguales. Eso quisiera que habláramos un poquito. Y todos los que son cristianos debiéramos ser iguales, pero no lo somos. Pensemos primero en los no cristianos. ¿Por qué podemos decir que los que no son cristianos, o sea, ya sabemos que los no cristianos son muertos, no tienen a Cristo, son iguales? ¿En qué medida son iguales? Perdón, ¿buena pregunta, pastor? O sea, yo estoy diciendo ahí que todos los que no son cristianos son iguales, o sea, son exactamente iguales. No estamos hablando de físicamente, ¿no? Porque sabemos que físicamente no son iguales, que no quieren nada con Dios, que aborrecen a Dios. O sea, ¿qué los caracteriza? Que todos cometen pecados. Que están muertos. Que están Pecados, que están muertos porque no tienen la vida. Que están apartados de Dios. Que están apartados de Dios. Bueno, la lista es larga, ¿no? Pero se refiere básicamente a que son exactamente iguales en la medida en que se comportan de la misma manera, engañan, se esconden, viven generalmente en ese estilo de vida de engañando y siendo engañados, lastimando y siendo lastimados, no tienen esperanza, no, bueno, lo único que les preocupa es vivir la vida a lo que los placeres del mundo les dan. Entonces, en términos generales, pues, digamos que son exactamente iguales. O sea, cuando uno
lidia o cuando uno se relaciona con una persona que uno sabe que no tiene a Dios, que no es cristiana, que no ha recibido a Dios, pues uno más o menos ya tiene una lista en su mente de las cosas que uno podría esperar de esa persona, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, yo conozco gente que no es cristiana que mira que son buenas personas. Sí, bueno, está bien. Yo también conozco gente que no es cristiana que son buenas personas, pero uno no está del todo confiado, ¿no? Uno sabe que cualquier cosa puede esperar de alguien que no tiene temor de Dios. Ahora, dice que todos los cristianos debiéramos ser iguales, pero no lo somos. Ahora, pensemos en el otro bando. ¿De qué manera todos los que somos cristianos, obviamente entendiendo que somos hijos de Dios, que hemos recibido a Cristo, en qué manera deberíamos ser iguales? ¿O cómo lo podríamos recibir? Digo, ¿cómo lo podríamos resumir? Y hay un versículo que dice eso, ¿no? ¿Qué debería, y se lo voy a poner más fácil, qué debería haber en todos los que decimos que somos cristianos? Buenas obras. La mente de Cristo. Buenas obras, la mente de Cristo, todo eso está bien, ¿no? Pero hay un versículo que debería haber en nosotros, ya les dije la mitad. El mismo sentir. El mismo sentir. El mismo sentir. O sea, en todos nosotros debería haber el mismo sentir que hubo en ¿quién? En Cristo Jesús, ¿no? Y ahí se resumen muchas cosas, ¿no? Si en nosotros hubiera el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, obviamente haríamos buenas obras, seríamos sensibles al sufrimiento de la gente, amaríamos al prójimo, amaríamos al enemigo, bueno, haríamos la voluntad del Padre. Todo se resume, lo podríamos resumir ahí en ese principio de que en todos los que decimos que somos cristianos debería haber el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿no? Eso debería pasar. Ahora, no pasa, obviamente que no, porque no en todos hay el mismo sentir. Ahora, le repito, les devuelvo la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que en todos los cristianos no hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús? Porque no hay la misma relación entre cada, o sea, cada uno no tiene la misma relación con el Señor. Ok, y si no tienen la misma relación, entonces no tienen la misma, ¿qué? En su mente. Sí, está bien, no tienen la misma relación. Entonces, acuérdense que cuando uno tiene una relación con una persona, entre más cercana a la relación, hay más, ¿qué es lo que uno hace con la otra persona? ¿Más la qué? La conoce. Más la conoce. Entonces, de ahí menos relación, pues menos la conoce. Entonces, dándole el beneficio de la duda de que todos son cristianos, pero hay algunos que conocen más al Señor y hay otros que los conocen menos. Entonces, por eso, entre más uno lo conoce, pues más pensamientos de él tiene, y acuérdate que uno de la manera que piensa, de esa manera siente, ¿no? Entonces, por eso es que no todos tenemos el mismo sentir, porque no todos tenemos la misma relación, no todos tenemos la misma información, ¿no? Deberíamos, porque la información está ahí, o sea, está al alcance de todo, la sabiduría clama en las calles, ¿no? O sea, está ahí en todo lado, pero no está, ¿no? Entonces, obviamente, en la medida en que seamos convertidos a Cristo, deberíamos ser como Él, ¿no? De acuerdo con su voluntad, su propósito, pero por desgracia, pues no es así, ¿no? Entonces, bueno, obviamente hay que tomar la sabia decisión, y recuerda que las decisiones sabias se toman con conocimiento y sabiduría, y que nosotros entremos en ese proceso de convertirnos para ser restaurados, ¿no? O sea, ¿restaurados en qué? En volver otra vez a tener esa relación que en algún momento el hombre tuvo con Dios, de caminar con Él, en amistad, así como la tuvo Adán y Eva, obviamente, de que nosotros podamos tener la misma moral de Dios, es decir, ver las cosas como Dios las ve, ¿no? Entonces, en la vida de Jeremías es un buen ejemplo de eso, porque leímos arriba ese versículo que le dijo, si te convirtieras, entonces yo te restauraré. Se lo dijo el Señor a Jeremías, ¿no? Ahora, cualquiera podría preguntarse, pastor, ¿y por qué le dijo Dios a Jeremías que se convirtiera? ¿Acaso Jeremías estaba en pecado? Qué bueno, vamos a ver, a desarrollar ese versículo, ¿no? La vida de Jeremías, ya todos han escuchado algunas prédicas de Jeremías. Pues Jeremías era un profeta, obviamente era un profeta mayor, y entendiendo obviamente que un profeta es la boca de Dios, ¿no? Ahora, ¿cuál era el problema de Jeremías? ¿Alguien se acuerda cuál era el problema de Jeremías? Que creo que él no quería predicar la palabra de Dios, pero después de último sí, ya no podía callar, porque siempre el Señor o sea, como que lo seducía, y Jeremías iba a predicar al fin y al cabo. Entonces, es exacto, David. Entonces, el problema de Jeremías era cuando hablaba, ¿no?
cada vez que él hablaba se metía en problemas. Porque en los profetas, esa era la característica de los profetas de ese entonces, ¿no? Cuando ellos hablaban se metían en problemas precisamente porque ellos iban a decir lo que Dios, ellos no se acomodaban a decir lo que Dios les decía, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema de Jeremías? Hablar, ¿no? ¿Por qué? Porque cada vez que hablaba de las cosas de Dios, pues le venía todo el mundo encima, ¿no? Entonces, bueno, obviamente él argumentó eso ahí en Jeremías 1, del 4 al 10, estoy ya en el libro de Jeremías. Jeremías 1, del 4 al 10, miren lo que dice Jeremías, ¿no? Vino pues palabra de Jehová a mí, dice Jeremías, diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta de las naciones. Y yo dije, ajá, Señor Jehová, he aquí, es que yo no sé hablar porque soy niño. Esa era la excusa de Jeremías, ¿no? Y me dijo Jehová, no digas soy un niño porque todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Entonces, obviamente él quiso quitarse ahí de que tenía problemas para hablar, lo que sea, pero más adelante vemos que realmente él se metía en problemas, y ahí donde está en Jeremías 20, del 7 al 9, lo que decía obviamente Davis ahorita cuando después de ese lapsus que tuvo Jeremías, o que quería como dejar el ministerio, que se metía en problemas, decía, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido, más fuerte fuiste que yo y me venciste, cada día has sido encarnecido, cada cual se burla de mí. Acuerden que encarnecer es cuando se burla, ¿no? Un encarnecedor es aquel que se burla, pero con un tinte de humillación, ¿no? Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para ofrenda y escarnio cada día. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos, traté de sufrirlo y no pude. O sea, él con todo ese escarnio que recibiría, todas esas burlas y todas esas humillaciones, quería obviamente dejar todo tirado, pero él dice, me sedujiste. Acuérdate que la seducción es cuando a uno se le reduce la voluntad a nada, ¿no? Uno es seducido, o sea, uno no tiene ya cómo reaccionar o cómo decidir. Cuando uno es seducido, ya uno se fue de jupa, ¿no? Entonces, aquí obviamente la ventaja es que el que sedujo a Jeremías fue el Señor. A veces cuando uno lo seduce a otro tipo de personas, pues ahí sí está el asunto, como la seducción que sufrió David, ¿no? Entonces, obviamente, las funciones del profeta, acuerden que era anunciar y denunciar. Por un lado, anunciar las buenas nuevas y por otro lado, denunciar la corrupción del pueblo, ¿no? Ninguna de las dos les gustaba mucho a la gente porque menos la de denunciar, y lo de denunciar porque ya saben que los anuncios de las buenas nuevas del Señor siempre venían con exigencias, con reglas, normas, etcétera, ¿no? Cambios, no como hoy en día que todo lo que los profetas anuncian, pues la gente no tiene que cambiar nada, ¿no? Entonces, por eso es que son tan bien recibidos, ¿no? En ese tiempo de Jeremías, acuérdense que eran tiempos bien complicados, Israel había abandonado a Dios, ¿se acuerdan ese pasaje en Jeremías 5:7 cuando el Señor habla de las cisternas rotas, que les dice, bueno, pero yo qué fue lo que hice mal para que esta gente me abandone? O sea, yo que soy fuente de agua viva, todo lo que ustedes ya conocen de Jeremías, todo eso fue denunciado por él, que es mucho lo que sucede hoy en día, ¿no? La gente hoy en día ha abandonado a Dios, hoy estamos viendo los tiempos de Jeremías, estamos viendo los tiempos de Moisés, y entonces usted le dice a alguien, estamos viendo los tiempos de Jeremías, de Moisés, wow, de grandes profetas, de milagro, no, de incredulidad, de rechazo a Dios, a eso es que se refiere. Por eso Jeremías 6:10, él hablaba, ¿a quién hablaré y a quién amonesto para que me oigan? Es que esta gente no ama la palabra. Jeremías capítulo 15, obviamente hay una advertencia tremenda, ¿no? Y en Jeremías 15, que fue lo que leímos arriba, que es el que queremos ir desarrollando, el Señor ahí, todo del 15:15 en adelante comienza a reanimarlo, ¿no? Porque a raíz de todo lo que le pasaba, pues él básicamente estaba como desanimado. Entonces dice, tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí, visítame y véngame mis enemigos, no me reproche la prolongación de tu enojo, sabes que por amor a ti sufro afrenta. Bueno, él se quejaba de la afrenta que sufría. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía, me senté solo porque me llenaste de indignación. ¿Por qué fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada? No admitió curación, será para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables. Bueno, el caso es que el hombre estaba casi que desconsolado ahí con tanta cosa que le estaba pasando.
Y entonces ahí dice, por tanto así dijo Jehová, obviamente el Señor siempre tiene su respuesta, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás y todo lo que leímos ahorita, ¿no? Entonces, ahí es donde viene. Si te convirtieres, ¿no? Comencemos a ver el tema ahí, porque nosotros estamos hablando de que la conversión es la antesala de la restauración, y él le dice a Jeremías, Jeremías, yo te puedo restaurar. ¿Qué es restaurar? En este caso, Jeremías no era de pecado, ¿no? Jeremías no había pecado, pero sí había bajado la guardia, sí estaba desanimado, sí estaba quejándose mucho, entonces el Señor quería restaurarlo. Cuando el Señor dice que quería restaurar a Jeremías, ¿a qué se refería? O sea, no estamos hablando de pecado porque Jeremías no había pecado, pero cuando dice restaurarlo, ¿a qué creen ustedes que se refería el Señor ahí en el caso de Jeremías? Dar nuevas fuerzas. Dar nuevas fuerzas. ¿Qué restaurar? Pensemos primero en qué restaurar. Volver al estado Volverlo al... Volver las cosas a su estado original, ¿no? Entonces, Primer amor. obviamente, Sí, lo que dice primer amor. Pablo, lo que dice Pablo es cierto. Entonces, restaurar a Jeremías en este caso era volver a que él volviera como era antes, cuando empezó, ¿no? A tener nuevas fuerzas, nuevos bríos, nuevo ánimo, estar animoso, no estar en esa actitud de desgano que tenía, ¿no? Que muchas veces nos pasa más de uno, ¿no? Empezamos bien y después como que uno va bajando la guardia, se va desganando y la gente ya no tiene la misma pasión y todo ese asunto. Entonces, la gente dice, es que yo no ando en pecado. Sí, pero miren, el caso de Jeremías tampoco andaba en pecado, pero el Señor quería restaurarlo, ¿no? Es decir, que volverlo a su estado natural, original, darle nueva fuerza, ¿no? Por eso es que acuérdate que hay un versículo que dice que uno vuelve a tener fuerzas como las del búfalo otra vez, ¿no? A renovar las fuerzas. Entonces, pensemos en eso, pero él le dice, si te convirtieras, entonces dice, pastor, pero ¿de qué se tenía que convertir Jeremías? Bueno, obviamente, pensemos en eso. La palabra que se usa ahí, convertirse, es una palabra hebrea que significa volverse, ¿no? Esa palabra se usa, por ejemplo, allá en Proverbios 1:23 dice, volveos a mi reprensión, dice el Señor, y aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Jeremías 4:1 también le dice, si te volvieres, oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Lamentaciones 5:21, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio. Entonces, ese convertirse también tiene esa connotación de volverse, ¿no? Volver a, ¿no? Entonces, obviamente, en este caso del libro de Jeremías, pues está refiriendo a que él vuelva a ser lo que antes era, ¿no? De hecho, Dios usa esa palabra de volverse o convertirse, básicamente como en todos los libros del Antiguo Testamento se usa, pero ahí en Jeremías, imagínense, solo en Jeremías se usa 106 veces, ¿no? Todo eso lo que es volverse, convertirse, lo que sea, ¿no? Entonces, el mensaje de Dios es claro para con Jeremías, obviamente es un mensaje lleno de amor, de comprensión, y todo eso es, si te convirtieres, Jeremías, si te convirtieres, es decir, si te arrepintieras, ¿no? En este caso, obviamente, de la actitud que estaba teniendo, si te arrepintieras, si cambiaras de parecer, si decidieras enderezar tu camino, si dieras un giro, si recapacitaras, si respondieras a mi llamado, si decides retroceder hasta el día que te llamé, si decides, o sea, todo eso tiene que ver el si volvieres o si te convirtieres, ¿no? En el caso de uno como líder, digámoslo así, a uno le dijeron, hey, si te convirtieres, no estamos hablando de pecado, ¿no? Es si volvieras obviamente a ese primer amor, a tu llamado, a la pasión que tenías, a las cosas que antes hacías y ya no haces. En el caso de los siervos, a servir con ese amor, con esa pasión, a dar prioridad a las cosas del Señor, a dar espacio, ¿me entiendes? O sea, eso es volverse, convertirse, no necesariamente tiene que ver con pecado. Obviamente, si uno está en una vida de pecado, pues también es eso, ¿no? Salte de ahí y vuelve a lo que antes era si es que una persona ha recaído, y si no, pues obviamente entender que el estado natural del hombre al principio, obviamente cuando lo creó, pues era de amistad, de relación con el Señor, y eso obviamente se rompió por medio del pecado, ¿no? En caso de líderes es eso, en el caso de personas fieles o ovejas, obviamente llamado a abandonar sus pecados si es que están en pecado, o volver al primer amor si es que sin estar en pecado han bajado la guardia, ¿no? Acuérdense que eso del primer amor, cuando el Señor habló a la iglesia de Éfeso, no les estaba hablando de que estuvieran en pecado, porque les dijo, mire, yo reconozco sus obras, reconozco que ustedes se esfuerzan, que trabajan, que obviamente pesan a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Todo eso lo reconozco, yo lo reconozco, no está hablando de pecado, pero algo hay contra ustedes que ustedes han dejado su primer amor. Así es que no olviden de dónde yo los saqué, vuelvan a sus primeras obras, hagan las cosas, hagan los cambios, porque eso es lo que yo quiero, ¿no? Ahora, si no los hacen, pues entonces simplemente voy y quito el candelero, ¿no? Eso fue lo que les digo ahí, pero básicamente
Si te convirtieres, en el caso de Jeremías, ya sabemos a qué se refiere. Y obviamente si una persona está en pecado, pues obviamente salirse de ahí y comenzar a hacer lo que antes no era. En el caso de Jeremías, Jeremías era una cosa antes y ahorita está, prácticamente se convirtió a la inversa, ¿no? Comenzó a hacer algo que no era antes, pero que no era parte de lo que él es. Por eso le dijo, oye, conviértete, déjate volver, que en ese caso es vuélvete a lo que antes era. Es como dar una reversa a ese proceso de conversión que dio, pero en la dirección equivocada, ¿no? Comenzar a hacer lo que no era, pero eso no era algo que agradaba al Señor. Entonces, bueno, hay personas, como dice ahí, que con el paso, obviamente, y de seguro que muchos conocemos situaciones de esas que empezaron bien y a medida que van avanzando, pues como que van sustituyendo esa relación con el Señor por otras cosas, ¿no? Otras cosas que ya más ligadas a las cosas del mundo, y eso hace que comiencen a tener digamos, a caer en religiosidad, ¿no? No es una relación, sino más bien algo vacío, algo que no tiene sentido, ¿no? Eh, y ahí es donde el Señor dice, si te conviertes, obviamente, si vuelves otra vez a lo que yo era para ti antes, acuérdate de la juventud cuando me buscabas y todo el asunto que siempre el Señor hace esa analogía de lo que son las parejas, ¿no? Al principio cuando uno empieza una relación, pues tanto el uno como el otro se buscan, disfrutan y cualquier tiempito que hay posibilidad de disfrutar, pues lo hace uno, ¿no? Entonces, es importante, obviamente, reconocer la condición en la que estamos. Si es que hemos abandonado, hemos bajado la guardia, ¿no? Entonces, eso es lo que le dice el Señor a Jeremías, si te convirtieres, ¿no? Es si regresas, si te vuelves a lo que eras antes, ¿no? Si haces eso, entonces él le dice acá, yo te restauro, ¿no? Obviamente, porque si sucede lo anterior, ¿no? No te puedo restaurar si no te convirtieres o si no volvieres a lo que antes era, si no te sales de la situación en la que estás ahora, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, implica obviamente volverse al Señor con todo el corazón y iniciar ese proceso de restauración. Cada vez que el Señor nos hace esa invitación a convertirnos, está pensando obviamente en restaurarnos. O sea, porque ese es el objetivo, digámoslo, el fin de que una persona inicie ese proceso de conversión, es que vaya logrando un proceso también de restauración en paralelo, ¿no? Él le dijo, yo te restauraré, que fue lo mismo que le dijo a Salomón, lo que hablamos ahora en Crónicas, de que si mi pueblo que invoca mi nombre, entonces yo obviamente sanaré su tierra, o sea, la restauraré, la volveré a hacer lo que antes era, ¿no? Yo te restauraré, fue el deseo que Pablo le predicaba a la iglesia también allá en Hechos 3:19, cuando les dice, arrepiéntanse y conviértanse, ¿para qué? Para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan a la presencia del Señor y vengan tiempos de refrigerio. Es decir, si ustedes se arrepienten, se convierten, es decir, sálganse de donde están, sus pecados les son perdonados y entonces ustedes podrán disfrutar de la presencia de Dios y serán tiempos de refrigerio. Es decir, los restauraré, o sea, volveremos a tener esa relación que teníamos antes, ¿no? Van a recuperar esas ganas de vivir otra vez, ¿no? Si te convirtieres, yo te restauraré, volverás a ser quien antes eras, volverás a sentir la pasión, la ilusión, el llamado, el deseo, todo comenzará a tomar su lugar, el fuego volverá a ser avivado. Ustedes han visto cuando un fuego se está apagando y uno vuelve y lo enciende, wow, qué bueno es eso. Pero el único fuego que puede volver a encenderse es aquel que está vivo todavía. Cuando un fuego se apaga ya no hay que avivarlo, ¿no? Ya hay que encenderlo nuevamente. Pero eso solamente, todo eso ocurre si te convirtieras, ¿no? Entonces, obviamente, si uno se convierte y en medio de ese proceso de restauración, pues obviamente es posible tener bendiciones, tanto a nivel de matrimonio, a nivel de familia, a nivel de ministerio, ¿no? Pero todo eso sí, te convirtieres, ¿no? Ok, bueno, ya eso fue lo que le dijo él a Jeremías, si te convirtieres, entonces yo te restauro. Ahora, la restauración pues viene acompañada de privilegios, recuerden, ¿no? Porque él le dijo, delante de mí estarás, imaginen ustedes, imagínense, con solo uno pensar que delante de él estaremos, pues vale la pena, ¿no? O sea, convertirse, restaurarse, entonces si pasa todo eso, pues delante de mí estarás, es decir, en mi presencia, lo que hablamos el domingo, bajo el abrigo, bajo la sombra de sus alas, bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, hay esa canción, ustedes han visto esa canción que dice, en tu presencia, ¿no? En tu presencia, dice, yo quiero estar donde el enemigo no me toque, ¿no? Imagínate que uno esté en un lugar donde él no tenga acceso para nada, pero solamente eso va a ocurrir si te convirtieres y permites que él te restaure, entonces delante de él estarás, y eso nos permitirá también entresacar todo lo precioso que hay dentro de nosotros, ¿no? Dice, entresacará lo precioso de lo vil, o sea, comenzaremos a sacar lo feo de nosotros y a vestirnos de esa nueva imagen que es lo mejor, a comenzar a sacar lo mejor. Y no tiene nada que ver con lo que enseñan hoy en día de sacar el campeón que hay en uno, ¿no? No, no se trata de eso, sino
sacar lo mejor que uno tiene como persona, como hermano, como amigo, como esposo, como padre, ¿no? Y entonces él le dice a Jeremías, si te convirtieres, yo te restauraré y entonces delante de mí estarás y podrás entresacar lo precioso de lo vil y serás como mi boca, imagine usted, serás como mi boca, o sea, serás mi representante, lo que tú hables es como si yo lo hablara, serás mi reflejo, ¿no? Y después, obviamente, eso nos permite que la gente más bien se convierta a uno y no uno a ellos, ¿no? Uno no puede pretender que llevar a otras personas a un proceso de conversión cuando uno ni siquiera se ha convertido, ¿no? Porque uno cae más bien el riesgo de que uno se convierta a ellos y no ellos a uno. Entonces, que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos, ¿no? Romanos 12:2, para eso, pues obviamente hay que renovar el entendimiento por medio de la palabra para entender cuál sea la buena y santa voluntad del Señor. Y al final lo que le dice, lo mejor que le dice a Jeremías es, imagine toda la secuencia, ¿no? Si te convirtieres, yo te restauro, entonces estarás delante de mí, podrás entresacar lo precioso que tienes, serás como mi boca, harás que ellos se conviertan en ti, no tú a ellos. Y lo mejor es que le dice que te pondré como un muro fortificado, no te vencerán, porque yo estaré contigo y te libraré de la mano de los malos. ¿Eh? Todos los beneficios que trae el entrar en un proceso de restaurar. Pero todo eso si te convirtieres y seas restaurado. ¿No? Bueno, ya todos conocemos eso de Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es, y todo ese asunto. El Señor conoce nuestro pasado, aquello que fue ya es, ya lo que el Señor tiene para nosotros ya está establecido. Solo Dios es el que puede restaurar, por más que la persona intente restaurarse, no puede, solo Él puede restaurar, pero obviamente tiene que tener como antesala un proceso de conversión. Ok, bueno, la conversión y posterior restauración nos permite, bueno, obviamente, en la medida en que nosotros nos convirtamos y nos restauremos, nos permite pasar esta transición, ¿no? De Jeremías 4:22 a 1 de Pedro 2:9, dejar de ser personas necias, que no conocen a Dios, ser ignorantes, carentes de entendimiento, buenos para hacer el mal, pero qué difícil hacer el bien. Pasaremos de Jeremías 4:22 a 1 de Pedro 2:9, que es, vamos a ser linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para aquí sí le voy a pedir a los que tengan Biblia que vayan al libro de Filemón. Vamos a leer rápidamente el libro de Filemón para cerrar todo este proceso de conversión y restauración. Es un libro muy bonito, es una carta pequeñita. La carta de Pablo a Filemón. Bueno, contarles un poquito de eso de las cartas, ¿no? Ustedes saben que en el Antiguo Testamento el Señor se revelaba a su pueblo de una manera muy diferente, ¿no? Obviamente por medio de sus profetas, pero en el Nuevo Testamento hay varias formas también, ahí están los evangelios, pero hay algo que llama las cartas, que son las cartas paulinas, ¿no? Las epístolas, una de ellas es esta a Filemón, que son cartas, ¿no? Realmente uno no sabe, yo no sé si ustedes se han puesto a pensar, pero uno no sabe si realmente cuando Pablo escribió esta carta a Filemón, si él se imaginaría que esta carta iba a estar ahí en un canon bíblico y que la iba a leer tanta gente, ¿no? Porque pareciera una carta como una carta común y silvestre que uno escribe, ¿no? Pero bueno, imaginen ustedes tremendo esto de la carta a Filemón. Bueno, antes de empezar a leer la carta de Pablo a Filemón, nada más ponerlo en un contexto. Esto se da en Colosas, o por lo menos Filemón vive ahí en Colosas y todo ese asunto. Es una persona que por lo menos, o lo que uno lee de él, tenía su dinero, al final tiene su encuentro con el Señor y se hace cristiano y todo ese asunto. Y obviamente, como era muy costumbre tener siervos o tener esclavos y todo eso, pues Filemón tenía varios esclavos, ¿no? Y entre ellos estaba uno que se llamaba Onésimo. Hay un problema ahí de Onésimo con Filemón, creo que no dice exactamente cuál es, pero el caso es que él huye. Acuérdense que en esa época de la esclavitud, el hecho de que un esclavo escapara, pues eso era grave, ¿no? A veces los perseguían por todo lado y a veces los perseguían solo para matarlos, ¿no? Pero el caso es que Onésimo, pues huye de Filemón, pero empecemos a leer la carta de Filemón y empieza con un saludo. Esta sí tiene una estructura de carta total, es un saludo, es un desarrollo, es una despedida como cualquier carta, ¿no? Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, que es colaborador nuestro, ¿no? Entonces, por ejemplo, mire que Pablo, en algunas cartas o en algunos otros escritos, Pablo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, o sea, como que tiene que mostrar credenciales ahí de que es un apóstol y tal. Aquí, como Filemón es su amigo, es una carta muy amistosa, muy cariñosa, pues él no tiene que esforzarse por mostrar credenciales, ¿no? Simplemente dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y
y el hermano Timoteo al amado Filemón, que es colaborador nuestro. Dice, y a la hermana Apia o Apia, no sé, y a Arquipo. Apia era la esposa de Filemón y Arquipo era el hijo de Filemón, ¿no? Nuestro compañero de milicia y a la iglesia que está en su casa. Entonces, ¿cómo sé yo que por ejemplo, esto se dio en Colosas? Pues ahí, no sé si la Biblia de ustedes hace referencia a Colosenses 4:17, que allá en Colosenses 4:17 nombran a esta persona que está ahí, que se llama Arquipo. Y que lo leo nada más, Colosenses 4:17. Dice la palabra en 4:17, decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Eso está en Colosenses 4:17, entonces sí se da en Colosas, como lo dicen los historiadores. Entonces dice, a la hermana Aca y a Arquipo, nuestro compañero de milicia de la iglesia que está en tu casa, o sea, ahí en Colosas. Gracias y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces lo saluda. Después, obviamente, le echan un poquito de flores a Filemón. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación de tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Entonces, el testimonio que Pablo tenía de Filemón era muy bueno. Una persona que tuvo su conversión, que obviamente trabajaba para la obra y obviamente las oraciones de Pablo pues estaban para con él, porque el testimonio de lo que él escuchaba de Filemón pues era muy bueno. Entonces, ya después de haberlo saludado, después de haberle echado un par de flores, ahí viene ya por lo que realmente Pablo escribió, ¿no? Dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré mis prisiones. O sea, lo que uno se pone a imaginarse, porque la Biblia no lo dice, ¿no? Pero uno se pone a imaginarse, yo no sé si ustedes han visto esas películas de esclavos que se escapan y comienzan a huir y a huir y a huir. Yo me imagino que en este caso, Onésimo, que escapó de allá de Filemón, en la casa, pues vino a dar acá, a donde estaba Pablo, que aunque era prisionero, que era encadenado y todo ese asunto, pero tuvo la oportunidad de interactuar con él y al final también, obviamente, entregarle su vida al Señor y entrar en ese proceso de conversión por medio de Pablo, porque él dice, lo engendré en mis prisiones, ¿no? O sea, nació de nuevo aquí engendrar, obviamente, volvió a nacer aquí conmigo, ¿no? Entonces, a mi hijo Onésimo, ¿no? Porque Pablo no tuvo hijos en carne, pero él utilizaba ese lenguaje muy cariñoso cuando hablaba de Onésimo, cuando hablaba de Timoteo, de Tito. Entonces le dice a mi hijo, a quien engendré aquí en mis prisiones, el cual en otro tiempo, bueno, Onésimo, el nombre Onésimo quiere decir útil, ¿no? Ese nombre Onésimo quiere decir útil. Entonces dice, el cual en otro tiempo te fue inútil, está hablando de Onésimo, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbelo como a mí mismo. Me imagino cuando Onésimo llegó ahí donde Pablo y le contó toda la historia, y le dijo, no, ¿y de dónde venías? De Colosa, ¿y quién era tu amo? No, pues mi amo era Filemón. Ah, Filemón es amigo mío. O sea, estoy inventando, ¿no? Porque imagínese que tendría que ser mucha casualidad que el amo de Onésimo era Filemón y Filemón era gran amigo de Pablo y entonces él le dice, bueno, en honor a la amistad que nos une y a todo eso, yo podría imponértelo por la autoridad que tengo, pero más bien prefiero rogártelo y pedírtelo por amor, como dice ahí en el versículo 9, para no imponer nada, ¿no? Entonces le dice, mira, ahí te estoy mandando a Onésimo, el cual antes no te servía para nada, pero ahorita es tremendamente útil y es más, lo mando y recíbelo como si fuera yo mismo. O sea, ya el que te estoy regresando no es el mismo que salió huyendo de allá. O sea, es una persona que ha iniciado un proceso de conversión, ya no es lo que era antes, ¿no? Y así quiero que lo veas. Es más, míralo como si fuera yo. Versículo 13 dice, yo quisiera retenerle conmigo a él para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necedad, sino voluntario, ¿no? Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, pero no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano. Mire el cambio tremendo, ¿no? O sea, él era un esclavo, pero ahorita está regresando no para que lo reciba como esclavo, sino como un hermano, ¿no? O sea, había un proceso de conversión ahí, o sea, ya se convirtió en algo que no era.
Amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta, decía Pablo. O sea, era tal la confianza que Pablo tenía en Onésimo, porque ya lo había engendrado en las prisiones, ya lo había discipulado, ya lo había preparado, ya no era el mismo, por eso le dijo, antes no te servía para nada, porque los esclavos, ustedes saben que un esclavo no sirve sino para ejecutar, un esclavo no piensa, no aporta, no opina, nada. Dice, pues, antes no te era útil, ahora nos es útil tanto a ti como a mí, ¿no? Porque va a servir a la hora, y no es que nos va a servir a nosotros, sino que va a servir a la hora del Señor Jesucristo, ¿no? Y más, y le dice, si en algo te dañó y te debe, pues ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo, tú me debes también. Sí, hermano, tenga yo en algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Ya lo demás que viene es una despedida, ¿no? Te saludan Epafras, mi compañera de prisiones por Cristo, Marcos, Aristarco, Demas. Demas todavía no se había ido, ¿no? Porque Demas me ha abandonado, dice por allá en otro lado. Lucas, mis colaboradores, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Entonces, mire, esta cartita, que es muy cortita, pues, es un ejemplo vivo, real, ahí de una persona que puede, cuando una persona se convierte, ¿no? O sea, pasa a ser algo que no era antes, ¿no? Y si uno tiene una conversión con el Señor, pues obviamente, imagínese el cambio de valor como persona de Onésimo, de pasar de ser un esclavo en la carne a ser un esclavo de Jesucristo, que no hay mayor libertad que esa, ¿no? O sea, y ir con esa convicción y con la frente en alto y sin nada de qué avergonzarse ni nada, porque simplemente ya no era lo que antes era, es decir, empezó un proceso de conversión y lo estaba llevando con Pablo, ¿no? Entonces, esta carta me parece muy interesante, muy bonita, muy amistosa, o sea, es una típica carta, clásica carta, donde el Señor pues obviamente nos revela un ejemplo claro de lo que es un proceso de conversión y cómo la palabra sí tiene poder para transformar y cómo al más simple puede hacer sabio, cómo para el Señor en el momento en que todos estamos en Él, pues no hay excepción, todos somos iguales, todos tenemos acceso por igual forma al trono de Él, al trono de la gracia, y entonces pues es un ejemplo muy bonito de restauración como tal, ¿no? La carta a Filemón. Es una carta corta, yo imagino que ya la hayan leído, pero es bueno que la hayamos repasado nada más para entender y pasar eso. Aquí, bueno, ya para ir cerrando nada más el tema, ya para ir cerrando, en todo esto de lo que es la conversión y lo que es después de eso un proceso de restauración, entender, ¿no? Que la relación con el Señor es, así como es recíproca, es condicional, ¿no? Entonces, si no hay lo uno, no puede haber lo otro. Como decía Cindy al principio, no hay restauración en medio del pecado y la gente tiene que confesar su pecado y no solamente confesarlo, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer? ¿Qué recomienda la palabra en cuanto al pecado? Dice, si confesares tu pecado, ¿y qué más? O no, dice, el que confiesa. Y creer en el corazón. Y te arrepintieres. No sé si lo dijeron, ¿no? Y se aparta. Y se aparta, exacto. No es suficiente confesarlo, ¿no? Paula, ¿tú tenías la mano levantada? Nadie me había avisado, pero bueno. Sí, sí, pero digamos, no es con el tema, es que aprovechando que leímos ahora lo de Filemón y en el versículo 5 que dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús, ¿a qué se refiere donde dice y para con todos los santos? Ah, bueno. ¿Quién quiere contestar a esa pregunta? Quiere decir para todos los apartados, para Jesús, los santos. Para todos los hermanos en Cristo Jesús. O sea, la duda tuya, Paula, es exactamente a qué se refiere cuando menciona a los santos. Sí, digamos, es que, digamos, si una persona no creyente lo lee o entra como en duda de que si los santos se puede interpretar como los santos, digamos, los santos que conoce, por ejemplo, la Iglesia Católica, o Bueno. en ese caso le están llamando San, no sé, como cuando le dicen San Juan o Cuando San Lucas. aquí lo importante, Paula, es entender qué es un santo, ¿no?
Sí, es muy diferente de lo que nos han enseñado en la iglesia tradicional de lo que es un santo. Pero en la palabra en general, un santo es una persona que ha sido santificada, o sea, persona que por medio de un nuevo nacimiento y entregarle su vida al Señor se ha santificado, es decir, se ha separado, ha sido segregado del mundo y ha sido congregado en Cristo. Eso es un santo, ¿no? En el momento en que una persona nace de nuevo y recibe el Espíritu de Dios y es lavado con la sangre de Cristo, en ese momento se convierte en un santo. Lo que pasa es que el que lo santifica a uno es Dios, ¿no? Pero ya es una responsabilidad de uno el seguirse santificando, ¿no? Que es como apartarse, irse apartando de las cosas del mundo, irse congregando en las cosas de Dios o irse acercando a Dios o consagrarse para Él. Eso es un santo. Entonces, cuando Pablo o los apóstoles hablaban de la iglesia en general, pues los santos, ¿no? Y te voy a leer algo, te voy a leer otro versículo que menciona eso nada más para cerrarlo, que está en Hebreos 6:10, siempre me acuerdo de eso. Hebreos 6:10 dice, por ejemplo, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y porque está hablando obviamente a la iglesia, ¿no? Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiéndole servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia harían las promesas. Entonces, hay varios pasajes donde se menciona a los santos. De hecho, cuando escriben las cartas dice, saludos a todos los santos de allá. Es como que yo escribiera una carta a la iglesia de Cartago y le dijera, un saludo a los santos de Cartago. Obviamente, si una persona no es cristiana, creerá que yo le estoy escribiendo, bueno, ni conozco cuáles son los santos de Cartago, pero por ejemplo, ¿cuáles son los santos de Cartago en la católica? ¿San qué? Marquito, usted que tiene cara de como de obispo. Yo, ya ni me acuerdo. La negrita. Bueno, es que es la Virgen. Los santos de Heredia. Pero bueno, se llama santos en santos. general, ¿no? San Agustín, San Jerónimo, bueno, esos santos, ¿no? Pero sí, Pablo a lo que se refiere ahí en el versículo 5 es que Pablo lo que está diciendo, y en el versículo 4 dice que da gracias a Dios haciendo siempre memoria de él en sus oraciones, o sea, que él siempre ora por él, porque oigo el amor y de la fe que tienes, no solamente hacia el Señor Jesús, o sea, hacia la obra, sino que también para con todos los santos. Es decir, que la iglesia en general, él está siendo muy generoso, muy, digamos, trabajando en pro de los santos, de la gente que obviamente parte de la iglesia en ese entorno. O sea, a eso se refiere ahí cuando habla de los santos. Pastor. Gracias. En Efesios 15:1 también, para pues si lo quiere. Léalo usted, Marquitos. Bueno, 1:15 dice, Efesios 1 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y también en Efesios 1. De hecho, en el 1:1, ¿no? Efesios 1:1 dice 1:1 Pablo. Sí. Mire la diferencia que yo les decía ya en Filemón cuando él dice Pablo, esclavo de Jesucristo. Pero aquí en Efesios dice Pablo, apóstol de Jesucristo, ¿no? Porque ahí está mostrando sus credenciales. Porque le está escribiendo a la iglesia, pero en Filemón le está escribiendo a su amigo, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, una cosa es escribirle a un amigo y otra cosa es escribirle a la iglesia. En la iglesia hay que mostrar credenciales. Entonces, Pablo, apóstol de Jesucristo, dice por la voluntad de Dios. ¿A quién le está escribiendo? A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, o sea, que están allá en esa ciudad, ¿no? Entonces, ahí lo dice bien clarito. Ok, bueno, entonces, recuerden nada más, esto es recíproco, esto es condicional, pueden haber muchas áreas de nuestras vidas donde ya estamos restaurados, pero hay algunas otras áreas en las cuales todavía seguimos caminando, hay algunas áreas en nuestras vidas en las que ya estamos en nuestro Canaán espiritual, hay otras en las que todavía vamos en el desierto marchando, todavía ahí poco a poco, ¿no? De una manera progresiva, medio de esa conversión, irlo restaurando, ¿no? Entonces, cierro nada más con este versículo de Isaías 43:18. Dice, no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y aquí yo hago cosas nuevas, dice el Señor, ¿no? Bueno, por ahí anda el tema de eso, digamos, como les decía, es algo que ya ustedes a lo mejor sabían, pero es importante cada vez refrescarlo y tenerlo claro porque tenemos que estar preparados, ¿no? Hay gente que llega con esa sed, esa ansiedad de ser restaurados, pero tienen que tener completamente claro que un proceso de restauración no se da si no se da primero un proceso de conversión. ¿Y qué es un proceso de conversión? Pues también tenemos que tenerlo clarito, ¿no? Pastor.
Marquitos? Yo entiendo lo que usted nos anima a hacer. Me queda muy claro. Lo que pasa es que las personas, cuando llegan con problemas y vienen de otras iglesias y golpeados, a quien buscan es al pastor porque es es la cara de la iglesia en estos momentos y es quien tiene la buena palabra, digamos. Pensé que así que porque es el anciano. Pero bueno, no, yo entiendo eso. Lo que digo es que, bueno, sí, termina la idea, Marquito, perdona. Yo lo que quisiera es que si usted ve que alguien, digamos, como para irlo fogueando a uno, por decirlo de alguna manera, usted le puede decir a uno que ya le tiene confianza, no, obviamente no es que le cuente el problema de la persona porque está confiando en ella en usted, sino como diciéndole, Marco, arrímese de esa persona, tiene problemas ahí con la casa, con la familia, no sé, háblele ahí. Entonces uno, pues ya, yo he visto a Mari me dice, Mari se la acerca a la gente nueva, bienvenido, y yo, a veces me dice, anda a hablarle. Ella lo anima a uno, ¿eh? No, ahorita que tú mencionas eso, Marquitos, eso es algo que tenemos que mejorar en la iglesia, ¿no? En la iglesia empezar a hacer, ajá. Sí, en la iglesia, por ejemplo, cuando llega alguien nuevo, por ejemplo, lo que hizo Marielito el domingo me pareció genial, o sea, identificamos a alguien nuevo e inmediatamente ir a preguntarle el nombre, el teléfono y todo eso, porque vieras, yo me declaro, no voy a creer que se empecé a declarar, me declaro que soy malísimo para las caras, a veces, menos ahora que estamos viendo caras nuevas, porque antes, yo a veces, por ejemplo, el domingo que veía a Karina en la iglesia, yo decía, Karina, esa mascarilla me parece conocida. ¿Me entendés? Porque con la gente ya con mascarilla y ahora se la están quitando, yo digo, ¿esa gente será nueva o no? Entonces a veces tengo que preguntarle a mi hija, que es como más retentiva, a Milena. Entonces, si identificamos a alguien nuevo, hay que llegarle, hay que saludarle. Podemos utilizar ahorita que obviamente Randall nos bendijo con unos tratados muy bonitos que tenemos, entregárselo a la persona, mira, aquí está la información de la iglesia, recogerle el nombre. O sea, sin entrar en un proceso de consejería, ni mucho menos, pero es algo que nosotros tenemos que mejorar en la iglesia. Alguna vez alguien se quejó ahí y dijo que se había ido porque fue de visita y llegó y se fue y nadie se le acercó a conversarle ni nada. Entonces, a veces a mí, yo estoy en el púlpito y me agarra alguien y hasta ahí llegué. Entonces sí es importante, por lo menos yo agarro el teléfono porque yo sí mando mensajes y de todo y obviamente les pongo un mensajito, les digo que qué bueno que nos acompañaron, que estamos para servirles. Entonces la gente valora eso, ¿no? Eso lo valora. Pero yo entiendo, Marquito, lo que tú dices, pero lo importante aquí es estar preparado, ¿no? O sea, porque en cualquier momento, no con gente en la iglesia, ¿no? Sino en general, ¿no? Y nada más leo para usted, ya que se dio la oportunidad, esto que está en el libro de Job, capítulo 11, verso 13, Job 11, 13, que dice la palabra en línea a lo que estamos aquí, ¿no? O sea, yo creo que ya entramos en un proceso de conversión y todo eso, pero mire lo que dice aquí Job 11, 13, dice, si tú dispusieras tu corazón, ¿no? Y extendieras a él tus manos, o sea, al Señor, y si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, estamos hablando de todo un proceso obviamente, cuando uno se arrepiente y ya uno dispone el corazón, extiende a sus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echaras de ti, y no consistieres que muere en tu casa la injusticia, si pasa todo eso, entonces, es condicional, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás, y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscureciere, será como la mañana, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Esa última partecita, y muchos suplicarán tu favor, ahí es donde tenemos que estar preparados, Marquitos y todos, de gente que en algún momento, siendo nosotros buenos recipientes de ese perfume, la gente se antoje, porque acuérdense que también en línea de eso dice la palabra que nosotros somos sal, ¿no? Y si hay algo que ocasiona la sal es sed, ¿cierto de sí? Uno se come algo salado, inmediatamente le da sed. Entonces, nosotros somos sal de Cristo, la sal de la tierra, para crear esa sed del Señor. O sea, que la gente, por medio de nosotros, tenga esa sed del Señor. Y muchos suplicarán tu favor. Entonces, tenemos que estar preparados para cuando esa gente venga y suplique nuestro favor. ¿Qué es suplicar un favor? Cuando alguien se te puede acercar a ti, Marquitos, a cualquiera, decir, mira, es que vieras que estoy en problema. Yo sé que vos antes estabas peor que yo y ahora veo que estás estable, tenés una buena familia.
estás tranquilito, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué hiciste? No, le entregué mi vida al Señor. Bueno, yo quiero de eso. ¿Me entienden? Entonces hay que estar preparado, pero para eso tiene que haber pasado lo que dijo ahí, disponer, levantar las manos, que es como rendirse, disponer nuestro corazón, quitar la iniquidad, todo lo que Él nos espera. ¿Para qué? Si te convirtieres, entonces, ¿qué pasa? Yo te restauro. Y entonces, ¿qué vas a hacer después en el proceso de restauración? No solo lo que le dijo a Jeremías, que lo iba a estar en su presencia, sino que vas a poder levantar tu mirada, mirar a la gente a la cara sin ningún tipo de culpa ni nada, no habrá nada que te espante, dormirás tranquilo, tendrás esperanza, todas esas cosas que son beneficios de un proceso de restauración, ¿no? O sea, pero por ahí anda, Marquitos, pero hay que estar preparado, esa es la idea, ¿no? ¿Alguien más? ¿Todo listo? ¿Todo claro? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, vamos a orar entonces. Regálanos una oración, Rosaura, porfa, y nos vamos, ¿vale? Buenas noches. Amado Señor, te damos gracias, Dios, por esta noche, Dios, donde pudimos aprender, Señor, refrescar, Señor, lo que es volver a ese nuevo amor, Señor, volvernos nuevamente a ti, Señor, porque a veces nos enfriamos o nos descuidamos, Señor, del amor y de la misericordia que usted tiene cada día con nosotros. Ayúdanos, Señor, a esforzarnos, Señor, cada día a buscarte, Señor, a tener esa sed, Señor, de ti. Te damos gracias, Señor, por la clase que nos dio el pastor. Bendícelo porque ellos siempre, su esposa, su familia, disponen su corazón, Señor, sacan el tiempo, el amor, Señor, para que nosotros podamos aprender cada día y poder ser discipulados. Agradezco, Señor, la vida de ellos. Bendícenos, bendicen a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor, que sacamos el tiempo, Señor, para aprender de ti, Señor. Gracias, Dios, y todo esto, Señor, te lo oramos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.